Bueno, muy buenos días. Por respeto a los que ya se conectaron de manera puntual, vamos a dar inicio a la capacitación del día de hoy, Ley de Hidrantes y su alcance, cual va a ser impartida por el ingeniero Esteban y del Cuerpo de Bomberos. Entonces, bueno, les agradezco por favor mantener los micrófonos silenciados. Les agradezco si tienen consultas, levantar la mano para poder llevar un orden. Y igual se les estaría compartiendo la lista de asistencia a mitad de la capacitación. Yo podría esperar que como a eso de las 10:30 podríamos dar un receso ahí de unos 15 minutitos. Cualquier cosa ahí vamos viendo conforme el desarrollo de los temas. Entonces, bueno, les agradezco su participación y vamos a dar inicio. Listo. ¿Me confirma si me escuchan, por favor? Sí, señor. Sí, Ok, Claramente, perfecto. sí, Muy señor. amable, gracias. Es que tengo unos problemas con la computadora, como que hoy le ha costado un poquillo despertarse, entonces está un poco lenta eh, en cuanto a la acción. Voy a proyectarles la presentación para que demos inicio. Listo, ahora sí. En buena teoría ya está proyectando. Me dicen si la pueden ver, por favor. sí, sí se puede ver. Excelente, muy bien. Entonces, iniciamos. Buenos días a todos. Un gusto poder compartir el día de hoy con ustedes un tema que es muy interesante desde muchos puntos de vista, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista técnico, que es el tema de hidrantes, algo que ya en los últimos años ha ido tomando más relevancia y se ha hecho ver la necesidad de contar no solo con los dispositivos, sino brindar un servicio de calidad y parte de eso son las actividades que el Cuerpo de Bomberos realiza junto con otras instituciones, como es el AIA, quien es el operador de acueducto más grande del país. Igual hemos hecho trabajos con otros operadores, ¿verdad? Municipalidades, incluso ustedes como ASADS y el ARECEP, Empresa de Servicios Públicos de Heredia, el Colegio de Ingenieros y Arquitectos, ¿verdad? Entonces, el tema de hidrantes ha tomado un alcance bastante grande y el día de hoy parte de la iniciativa de Stephanie y los demás compañeros de la ORAC es poder realizar una charla un poco más corta de lo que hemos desarrollado, que es el Taller Nacional de Hidrantes. Y en esta vamos a darles a ustedes los tips o los aspectos básicos que ustedes tienen que tener en cuenta o saber o tener a mano en el manejo del acueducto de ustedes sobre hidrantes. Entonces vamos a ver un poco el tema legal y un poco de la parte técnica eh, para que puedan conocer y tenerlo ahí a mano, ¿verdad? Y luego profundizar en la materia. Invitarlos a que sigan las redes sociales de bomberos, donde se publican los eventos que tienen que ver con hidrantes y puedan participar. Este año realizamos el segundo taller nacional de hidrantes en el Colegio de Ingenieros y Arquitectos, una modalidad presencial y virtual. Está grabado en la red social de bomberos, en Facebook, lo pueden ver.
ahí todo el evento, estuvo muy interesante y lo realizamos bajo el marco de los 15 años de la creación de la ley de hidrantes. Entonces estuvo muy interesante, ahí les recomiendo que puedan verlo, si participaron, perfecto, si no, pueden ver la reprogramación, la grabación, perdón, y que para el próximo año tengan la oportunidad de acompañarnos. Bueno, Stephanie les hizo la presentación. Mi nombre es Manuel Rojas, yo soy uno de los ingenieros que trabajamos en la unidad de ingeniería del Cuerpo de Bomberos. Dentro de la unidad de ingeniería se encuentra la gestión de hidrantes, que es la que yo tengo a cargo. Entonces, todo el tema de hidrantes se maneja a través de la unidad de ingeniería de bomberos y yo soy el encargado de esta gestión. Entonces, aquí tienen el correo electrónico, tienen el número de teléfono, ¿verdad? Para el tema de contacto y demás, con mucho gusto los podemos atender. Es más fácil por correo electrónico que por llamada, porque es muy difícil que yo esté en la oficina, sinceramente, dentro de las reuniones, capacitaciones, como por ejemplo ahorita, ¿verdad? Una charla, reuniones, visitas de campo y demás. Entonces a veces es un poco difícil que me logren conseguir por teléfono. Entonces por correo yo todos los días lo reviso y ahí les estamos en contacto más fácil, ¿verdad? Em, Quería darles o comentarles sobre los servicios del Cuerpo de Bomberos, algunas instrucciones de esta charla y ya eso tal vez Stephanie lo puede definir. Si gustan pueden hacer las consultas en el chat, ¿verdad? Las dudas que vayan teniendo las pueden poner en el chat y al final habilitamos ahí para irlas leyendo y contestándolas y también dependiendo del tiempo. Habilitamos los micrófonos para que puedan ustedes hacer las preguntas en directo y poder ayudarles. Entonces ahí las van escribiendo y al final Stephanie me ayuda a irlas leyendo y las contestamos, ¿de acuerdo? Es una charla que en realidad no es muy larga, es corta, pero muy sustanciosa. Entonces, iniciamos con los servicios del Cuerpo de Bomberos. Esto se los doy como para que ustedes tengan claro cuáles son los dos servicios que da el Cuerpo de Bomberos en relación al uno es el estudio de ubicación de hidrantes nuevos, o sea, ¿qué es lo que hacemos? Es dar la referencia de ubicación donde se requieren por prioridad los hidrantes. Entonces visitamos un sector, una comunidad y determinamos por prioridad dónde se están requiriendo los hidrantes. Este servicio lo puede pedir cualquier persona, un usuario de la red de ustedes o ustedes como operadores. Lo pueden solicitar. Entonces, algunas solicitudes a veces dices que yo vivo en tal lugar y quisiera saber si se requieren hidrantes o no veo hidrantes cerca de mi casa, entonces quisiera saber el criterio de bomberos. Hacemos un estudio y determinamos si se requiere o no y ese informe en buena teoría se le da al usuario y él se presenta a la oficina de ustedes con esas referencias de ubicaciones para que ustedes lo incluyan dentro de sus planes de trabajo. La otra opción es cuando ustedes como operadores se planifican y esta charla les va a permitir ver la importancia de esa planificación eh, con un listado de ubicaciones por prioridad donde se requieren los hidrantes. Entonces, muchas veces puede ser que ustedes digan, nosotros queremos cinco hidrantes, ¿verdad? Queremos 5 hidrantes en nuestra comunidad porque es lo que vamos a instalar. Totalmente de acuerdo, el Cuerpo de Bomberos va, los visita, determina por prioridad 5 ubicaciones, pero puede darles más y de hecho se aprovecha la visita para darles más y ustedes instalarán los 5 que tienen presupuesto o que tenían presupuestado instalar en ese año y el resto les sirve ya de guía adicional, ¿verdad? Y este, recuerden que cuando se hace la visita, las prioridades para bomberos es en función del historial de incendios, en la parte de las edificaciones de prioridad o de interés, y ahí es donde se van a ir eh, instalando o se van a ir solicitando los hidrantes. No necesariamente solo se les da referencia del sector o el ramal donde ustedes están trabajando, ¿de acuerdo? Sino que se les hace ver la necesidad de otros sectores. Entonces, uno de los servicios es la ubicación de hidrantes, esa referencia, y eso es una referencia de ubicación. ¿A qué me refiero? Que el bombero se puede parar en media calle y eso no significa que el hidrante va a media calle.
porque ¿qué les está dando? Una referencia de que en esa locación, en ese punto, esa ubicación se requiere un hidrante. Ustedes como operadores saben de qué lado de la calle está la tubería, entonces colocan el hidrante o lo van a colocar según los criterios que vamos a ver más adelante, ¿verdad? Pero entonces un movimiento de que si era el lado derecho o el lado izquierdo, eso no nos afecta a nosotros como cuerpo de bomberos. Lo importante es que el hidrante esté, o si de ese punto se movió 20 metros para la izquierda o para la derecha, tampoco. Lo importante es que esté el hidrante en ese sector porque es el análisis que se está haciendo. Lo que no puede pasar es que el hidrante se coloque a 200 metros del punto. Eso sí ya se sale de la lógica, pero un movimiento del lado de la calle, unos cuantos metros allá para que quede en la colindancia entre las dos casas y no en la cochera, eso ustedes lo pueden hacer sin ningún problema. Cuando se dé el incendio, bomberos va a encontrar su hidrante, que es lo que se necesita. El otro servicio es el de prueba de hidrantes. La prueba de hidrantes es simplemente un análisis hidráulico, una fotografía que se toma, y lo digo así como una fotografía porque son datos que tomamos instantáneos en el momento de caudal, de presión y del estado físico. Si ahorita vamos y probamos un hidrante y luego regresamos a las horas en la tarde, es muy probable que nos dé otro valor de caudal, otra presión y demás. Entonces, por eso digo que se le toma como una foto del momento en el que se hizo la prueba. Eso no significa que siempre se mantenga ese valor o que a las horas vengamos y volvamos a obtener ese valor, porque es un sistema dinámico. Entonces, lo que hacemos es determinar si en ese momento que se hizo la prueba estaba cumpliendo con el caudal y la presión. ¿Y por qué digo en ese momento? Porque nosotros no sabemos en qué momento se va a dar el incendio. Entonces, en buena teoría, los hidrantes tienen que cumplir en todo momento del día, tanto en el día, en la noche, en horas pico de consumo o no. No podemos decir, no, es que el hidrante este cumple cuando es de madrugada, porque no solo de madrugada se dan los incendios. Entonces, esa es la lógica de ahí y ese es el otro servicio. Prueba de hidrantes y el estudio de ubicación de hidrantes. ¿Cómo se solicita esto al cuerpo de bomberos? Mediante el formulario web que ustedes ahí están viendo en pantallazo. Se ingresa a la página de bomberos, www.bomberos.go.cr. En la pestaña de servicios dice solicitud de estudio de hidrantes. Cuando ustedes ingresan les despliega ese formulario que están viendo ahí. ¿Y qué les solicita? Los datos personales de la SADA, el operador, qué servicios requieren, si es ubicar hidrantes o probar hidrantes, y les va a pedir que ingresen la cantidad de hidrantes que son para ubicar o para instalar. Entonces tienen que agregar la cantidad de líneas, si son 5, son 5 líneas, sea para ubicar o sea para probar. eh, o el X número que sean de hidrantes que a ustedes les interese y la justificación de la solicitud ahí con otra información para parte del registro. Cuando eso se genera y se envía, se genera un número consecutivo que es el que pueden ustedes guardar para darle seguimiento. Cosas importantes con esto. Una vez que ustedes envían la solicitud, el sistema se encarga de analizar de qué zona es, cuál es la estación con cobertura, de notificarlos, de ellos hacer un proceso interno y ya contactarlos para hacer o coordinar la visita. Eso no es obligatorio, no es que se tiene que hacer la coordinación con ustedes sí o sí. En la buena teoría y por cortesía se hace. Sin embargo, si la estación de bomberos por atención de una emergencia andaba por la zona o por otra labor anda por la zona, aprovecha los fondos públicos, los recursos, la unidad del personal para hacer de una vez el estudio sin avisarles. Entonces, no siempre se da una coordinación si se aprovecha de la mejor manera. Si hay que hacerlo, entonces se coordina y se manda a la unidad y se manda al personal para que haga la visita, pero tampoco es obligatorio, ¿sí? Cuando eso se realiza la visita, después de que se realiza la visita, se establecen 10 días hábiles para hacerles llegar el informe. Pasan varias cosas. Dos cosas en realidad. Una, en buena teoría, que se hace bien durante ese plazo y les llega, pero muchos correos lo que hacen es que como es de una dirección de un sistema, agarra y lo manda al spam, a no deseados. Entonces, si ustedes ven que ha pasado mucho tiempo y no lo han recibido, por favor revisen esas bandejas, que muchas veces ahí está el informe y fue que lo bloqueó la cuenta porque desconocía de a dónde era que venía, quién era el remitente.
Entonces, por favor, revisen eso y si no, pues entonces hacen la consulta para ver qué es lo que ha sucedido con el informe. La otra condición, les dije que eran dos. Una es esa, que sí llegara, pero se vaya al spam. La otra es que recuerden que Bomberos es una institución de atención de emergencias. Entonces, el mismo personal que hace la prueba o hace la visita, la unidad de bomberos que los visita, es la misma que atiende las emergencias. Entonces, puede ser que si estamos en verano, es un tema de los incendios en vegetación o forestales y entonces las estaciones están muy saturadas de trabajo y de atención de las emergencias que son la prioridad. ¿De acuerdo? Eso es un servicio que se brinda, claro, y se hace de la mejor forma, pero prioridad son la atención de las emergencias. Entonces, hace tener un poco de empatía en que no es que no se quiera mandar o simplemente se está ahí y no se quiere enviar la información, es que hay labores que ameritan, ¿verdad? Que el mismo personal sea el que lo, lo desarrolle y tenga que asistir a las emergencias. Entonces, eso es, pero igual tienen el número consecutivo y pueden hacer la consulta con mucho gusto. ¿De acuerdo? Ahora sí, esto era como una introducción sobre el tema del cuerpo de bomberos y sus servicios. Ahora iniciamos ya con el tema de la ley de hidrantes y su reglamento. La ley de hidrantes 8641 es una cosa y el reglamento de hidrantes o el reglamento a la ley de hidrantes, el decreto 42563 es otra cosa. ¿Por qué? Porque primero se crea la ley. La ley 8641 se crea en el 2008. Desde el 2008 estamos hablando que tenemos 15 años, como les comentaba, de su creación. ¿Y qué es lo que dice la ley? Esto es muy sencillo, no es nada complicado de entender. La ley en el 2008 se dice, bueno, ¿qué es lo que pasa con los hidrantes? En el 2008 se decide crear una ley que hace que los hidrantes se conviertan en un servicio público, como lo es el agua o como lo es la electricidad. Un servicio público más que le brinda el derecho a cualquier habitante en el país de contar con ese servicio público. ¿De acuerdo? Eso es lo que hace la ley. Se crea y dice los hidrantes van a formar parte de los servicios públicos. Ahora bien, ¿qué hace la ley? Empieza a repartir las obligaciones. Entonces dice, ok, tiene que haber alguien que desarrolle la red de hidrantes, que los opere, que los instale, que les dé el mantenimiento. ¿A quién le va a corresponder eso? La ley dice que a los operadores públicos o privados, o sea, ustedes o operadores privados. Ujú. Ahora bien, ya sabemos quién los va a instalar, quién los va a operar y quién les va a dar mantenimiento. Ocupamos cobrar una tarifa por ese servicio público. ¿A quién le corresponde establecer cuánto es la tarifa? Al ARECEP. Entonces ya ahí va el segundo ente que tiene que ver con el tema de hidrantes. El ARECEP, la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos, le corresponde todo el tema económico, toda la parte de análisis de costos, de ejecuciones, del tema de las tarifas, es ARECEP. Y entonces, si ya sabemos quién los opera, los instala y los mantiene, y quién va a decir cuánto se cobra por ese servicio, ocupamos un ente experto que sepa qué hacer con los hidrantes. Y es ahí donde entra el cuerpo de bomberos. El cuerpo de bomberos es un ente consultivo que sabe utilizar los hidrantes. Entonces sabe cuánto caudal se ocupa, cuánta presión y qué características tienen que tener esos hidrantes. Eso es lo que juega el cuerpo de bomberos en el tema de hidrantes. No somos ni los dueños de los hidrantes, ni los que los instalamos, ni los operamos, ni los damos mantenimiento, ni nosotros tenemos que ver con la plata, ni nosotros nos dejamos la plata. Eso no es así. Simplemente, y a mí me gusta decirlo en estas charlas, somos un usuario experto de la red de ustedes. Nosotros somos un usuario más de la red de ustedes, nada más que somos expertos en el uso del hidrante y sabemos cómo utilizarlo y cómo aprovechar esa agua, pero somos un usuario más. Entonces, muchas veces nosotros tenemos un alcance que es el técnico de decir qué caudal, qué presión, qué características tienen que tener los hidrantes, dónde se ubican y demás, ¿verdad? Pero a veces las consultas que se hacen, como por ejemplo, es que yo soy de la SADA tal, Manuel, y las pruebas de hidrante no están dando. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para cumplir con el caudal? Eso es como que ustedes vayan al sector, no sé, eh, eh, que ustedes de ahí en su pueblo y ustedes digan, voy a ir ahí al bajo y le voy a preguntar a un señor de una casa, ¿qué hago para poder hacerle llegar el agua con buena presión?
sea, el señor le va a decir, no tengo ni la más mínima idea. O sea, yo no diseño el acueducto, yo no sé qué hacer con el acueducto. Es exactamente el mismo condición del cuerpo de bomberos. Nosotros no diseñamos acueductos, nosotros no modelamos acueductos, nosotros atendemos emergencias. Que bomberos tenga una parte técnica de ingeniería, que sí, por el conocimiento tal vez que yo tengo del diseño de acueductos que trabajé antes de entrar aquí, puedo orientarlos un poco, pero no es el alcance ni la responsabilidad del cuerpo de bomberos, y eso es a lo que quiero ir. Yo los puedo orientar un poco hacia el cumplimiento y las estrategias, pero quienes administran el acueducto saben los diámetros, se tienen que asesorar, son ustedes como operadores. Entonces vean que la ley es esto que ustedes ven, son 4 o 5 artículos que definen las responsabilidades de cada quien y hacen que el servicio de hidrantes sea un servicio público. Y esto me lleva a hablar de la importancia que tiene el brindar un correcto servicio público. ¿Por qué? Porque esto está por ley. Yo tengo el derecho a contar con un servicio de hidrantes. Ustedes como operadores, y lo hablo, digamos, como un habitante más del país, ustedes como operadores están en la obligación de instalarlos, operarlos, mantenerlos y brindar el servicio de forma correcta. La ARECEP de dar el tema de costos y analizar las tarifas, y el cuerpo de bomberos de especificar los requisitos, dónde se requiere y qué caudales y demás, y utilizarlos en la emergencia, ¿de acuerdo? Pero como es un servicio público y esto se pierde mucho de vista, muchas veces pensamos que o sea, y lo veo desde el punto de vista en general del país, ¿verdad? Y no lo sientan que estoy hablando de ustedes en específico, sino tendencia general en el país, es pensar que yo le pongo hidrantes por hacerle un favor a la gente o por hacerle un favor al cuerpo de bomberos. Y no, eso tiene un alcance legal y ustedes son los responsables. ¿Qué significa eso? Que ustedes tienen que asegurarse que hasta el último usuario de su red tenga este servicio público. No puedo decir, no, es que yo allá no tengo red, entonces no voy a hacer nada ni le voy a cumplir a él el derecho al servicio público, porque ustedes estarían en contra de lo que dice una ley, en contra del cumplimiento del reglamento, a la ley, y ustedes pueden verse envueltos, y esto es el llamado a atención de este tipo de charlas, que le cambia mucho la perspectiva a los operadores, a las asadas a las que han participado, que se pueden ver envueltos en un juicio. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque si a ese usuario se le quema la casa y resulta que ese usuario era una industria o era un comercio o era una casa de alguien que tuviera, o en esos escenarios, un seguro, por ejemplo, la aseguradora lo primero que van a analizar son las condiciones en las que se desarrolló el incendio. Y créanme que lo primero que vuelve a ver una aseguradora, especialmente si son internacionales, es cómo estuvo el abastecimiento del cuerpo de bomberos en ese momento. Y si se determina que o no habían hidrantes o los hidrantes eran deficientes, vamos a estar sentados, voy a estar sentado yo, van a estar sentados ustedes como representantes legales de la SAA y nos van a pedir las las razones. Y entonces me van a decir, Manuel, ¿usted cuál es la razón? No, señor, nosotros atendimos el incendio con las unidades tales y tales, tenían tantos galones de agua, no había abastecimiento. ¿Por qué? Porque no habían hidrantes, no habían, o habían hidrantes, pero no tenían el agua suficiente. Se demuestra, se analiza, y ¿qué dice la ley que acabamos de ver? El cuerpo de bomberos es el ente técnico consultivo. No tienen la obligación de instalarlos, ni mantenerlos, ni que cumplan. Ok, entonces, bomberos ya justificó. Ok, ustedes como operadores, ¿cómo justifican el que ahí no hubiera hidrantes o que ahí no se desarrolló la red de forma correcta, o incluso peor, se desarrolló una red nueva que no cumple con las características que vamos a ver más adelante? ¿Cómo se justifica eso? Y créanme que yo he visto juicios donde el operador no tiene nada cómo justificar eso. Y adivinen a quién le cobran todas las condiciones. Y además hay un riesgo penal y civil. ¿Por qué? Porque si hay personas que fallecen en ese incendio, se ve la responsabilidad penal y civil. Entonces, esto es un llamado de atención a ustedes para que vean que esta charla les va a brindar
las herramientas para que ustedes y Dios no lo quiera, un caso de ese tipo, ustedes puedan sacar la documentación y decir, vea, nosotros tenemos las ubicaciones de bomberos, tenemos las pruebas, tenemos este ingreso de dinero, tenemos este proyecto, bomberos nos analizó la inversión desde el punto de vista técnico, nos dijo que sí, estas tuberías, estas ubicaciones o estos tanques o estas condiciones, y esto es lo que estamos trabajando. De momento no hay porque no tenemos el flujo económico. Perfecto. No hay problema. Esta ley no pide imposibles, no les pide que lo hagan de hoy para mañana, no habla de tiempos, no les pide imposibles. Lo que pide la ley y el reglamento es que se vaya trabajando y que se haga de forma ordenada, que ustedes tengan cuentas claras y que vayan con un norte bien definido para que ese poquito de dinero, que yo sé que hay asadas que tienen 20 o menos usuarios, con ese poquito de dinero puedan saber que un tubo que compran o un hidrante que compran está bien invertido porque va a servir. Y no voy a meter tubería a lo loco sin preguntarle a bomberos. Y estoy hablando desde el punto de vista de hidrantes, ¿de acuerdo? Yo no estoy hablando de vista potable. Eso no es alcance nuestro. Estoy hablando desde el punto de vista de hidrantes. Voy a meter tubería que es para instalación de hidrantes y no le pregunto nada a bomberos. Yo nada más meto tubería y pongo y ya cumplí. No, también puede haber un hidrante y si no cumple, de nada sirve la inversión. ¿Dónde estaba el visto bueno de bomberos? ¿Estaba cumpliendo? ¿No estaba cumpliendo? Entonces, eso es lo importante de aquí y es un servicio público. Yo no estoy haciéndole un favor a la gente. ¿A qué me refiero con eso? Que si cambiamos el servicio público de hidrantes por el de electricidad, por ejemplo, cuando yo digo, no, es que yo no tengo red allá para ese caserío, entonces los pongo aquí y de ahí ellos ahí cubro, pero es que yo no puedo, yo no voy a meter esa inversión ahí. Eso es como que a ustedes en su casa llegara el operador del servicio de electricidad y les dijera, no, yo no les voy a poner la luz a ustedes ahí en su casa, se las voy a poner en la plaza y ahí les voy a poner un poste con una luz y eso es lo que ustedes tienen que servirle de iluminación, pero yo no les voy a llegar hasta su casa con el servicio de electricidad. O peor, les dice, no, yo sí se lo pongo, pero se lo pongo hasta la cochera. O sea, en la cochera usted va a tener un bombillo y eso es todo lo que va a tener de electricidad. De ahí para adentro, la cocina y los cuartos no van a tener. Yo creo que a ninguno de nosotros nos gustaría esa condición, ¿cierto? Y es exactamente lo mismo con hidrantes, es un servicio igual. Entonces yo quiero, por lo que yo voy a pagar, tener un servicio que me cumpla las necesidades, que en este caso está ligado a la protección contra incendios y que está ligado a protección de las vidas humanas y de las propiedades y los bienes y del medio ambiente. Todo eso está ligado en el servicio de hidrantes, de ahí la importancia y el peso que tiene esto. ¿De acuerdo? Ahora bien, si pasamos al reglamento, ¿qué es el reglamento? Ya vimos la ley y sus definiciones y cuáles son las responsabilidades que brinda. Ahora, el reglamento sale un año después, en el 2009, y se actualiza en el 2020, en septiembre del 2020, en plena pandemia, se actualiza el reglamento a la ley de hidrantes. Después de esa cantidad de años, del 2009 al 2020, 10 años, 11 años, ahí en ese lapso se queda en evidencia que habían cosas que no se entendían o cosas que se malinterpretaban en muchos casos. Y eso lo único que provocaba era errores a la hora de la implementación de los hidrantes. Entonces, ¿qué es lo que sucede con ese caso? Que la misma experiencia, los mismos aportes de los operadores, ¿verdad? Hacen que se modifique o se actualice el reglamento a la ley con algo tan sencillo como un glosario. ¿Para qué? Para que todos puedan entender los términos técnicos. Entonces, en el país, el reglamento a la ley establece 3 tipos de hidrantes. El primer tipo de hidrante, y lo voy a hacer al revés, es el tipo de hidrante de apoyo o cabezote, el univalvular, el que solo tiene una válvula y con eso sale agua por las 3 salidas. El hidrante de apoyo cabezote es un hidrante que voy a instalar cuando yo lo que quiero proteger en un incendio es una casa de habitación, unifamiliar o bifamiliar, o sea, casas. Si son casas, ¿de acuerdo? De una familia, 2 familias, yo coloco un hidrante
univalvular o de cabezote. Entonces ahí hay ejemplos, urbanizaciones con dominios horizontales. Nada más. Si es una pulpería, si es el súper del chino, si es un local comercial, si es la iglesia, si es el salón comunal, cualquier cosa que no sea una casa tiene que protegerse con un hidrante multivalvular. ¿De acuerdo? Entonces vean qué sencillo. Cabezotes son solo para proteger casas. Cualquier cosa que no sea una casa, una bodega, una industria, un hotel, los locales, como les decía, el consultorio del doctor, la oficina del contador del pueblo, del abogado del pueblo. Todo lo que no sea una casa tiene que protegerse mediante un hidrante multivalvular, que es un hidrante que por cada una de sus salidas tiene una válvula. Se conoce como hidrante estratégico. Aquí vienen algunos ejemplos, pero es sencillo de entender dónde coloco tipo de hidrante. Ejemplo, yo coloqué como operador, y ahí haciendo el papel de ustedes, coloqué hidrante de cabezote, el univalvular. Porque eran casas, pero resulta que a un vecino se le ocurrió hacer una panadería en su casa. Ajá, porque él vio la oportunidad del negocio y dijo, aquí yo les vendo pancito a los vecinos, entonces hice una panadería o puse una pulpería. Ahí ya el riesgo cambia y al cambiar ya no es una casa, ahí ya es una panadería que es muy probable que tenga hornos, que tenga materiales para producir el pan, ajá, sacos de harina y demás. O una pulpería que entonces ya tiene sus cámaras de refrescos y ya tiene sacos y tiene arroz y demás. Entonces ya cambia los contenidos de esa estructura. Entonces el incendio cambia también y cambia el requisito de el hidrante también. Ejemplo muy típico que en un lugar de simplemente habían casas, eran cabezotes, pero llegaron y hicieron la escuela nueva o hicieron el colegio nuevo, lo movieron y lo pusieron. Cuando eso pasa, cambia el requisito del hidrante. Entonces, ¿qué sucede ahí? Que ustedes pueden, como operadores, dentro del requisito de disponibilidad de agua, decirle, vea, ya cambió, ahora para esta escuela o para este colegio ya esos hidrantes ya no los protegen. Entonces cambia el riesgo, ustedes están creando la necesidad, entonces ustedes pueden solicitarle a esa nueva construcción, a la desarrolladora que está construyendo además, que lleguen a un punto de entendimiento para cambiar ese hidrante. Ya sea que ustedes como operadores pongan la mano de obra y ellos pongan el hidrante para cambiar eso, porque ya no estaría cumpliendo y ustedes son los responsables de esa red. Entonces tenemos esos dos tipos, que estos son los dos tipos de hidrantes que hay, el cabezote y el multivalvular. Tienen tres salidas, dos salidas de 2,5 pulgadas, que son 64 milímetros, roscas macho NST, que es la conexión para el cuerpo bomberos, y una salida, la más grande que le vemos de frente, que es de 4,5 pulgadas, 112 milímetros. Esas son las roscas, el diámetro y las características de los hidrantes. Si no tiene estas características, no pueden decir ustedes que tienen hidrantes, un niple, unas tomas para mangueras diferentes de 1,5 pulgadas. Eso no son hidrantes. Estos son los hidrantes. Tienen que estar certificados por un ente externo o ajeno al fabricante y al vendedor. Entonces, muchos hidrantes los tienen troquelados en el cuerpo del hidrante. Ahí dice ULFM, AWWA. Entonces, eso me indica a mí que está certificado o en la ficha técnica que viene con el hidrante, ahí dice que está avalado, certificado por algún laboratorio. Pero si yo lo que les vendo es un hidrante y les digo, tome, aquí está la certificación y dice, yo, Manuel Rojas, le certifico el hidrante, yo se lo estoy vendiendo a usted. Esa certificación no vale de nada. ¿Por qué? Porque yo tengo intención de que usted me lo compre. Tiene que ser alguien ajeno al fabricante y al vendedor. Otro ente que no le interesa si le compran o no el hidrante a Manuel Rojas, yo lo agarro, lo pruebo, lo certifico y digo, sí, este hidrante que hace Manuel Rojas o que vende Manuel Rojas, yo lo agarré y lo probé según las normas y cumple. Pero a mí no sé si le van a comprar o no, eso no me interesa.
yo lo certifico. Esa es la clave ahí, para que ustedes no inviertan. ¿Por qué? Porque invierten tal vez en hidrantes no certificados de un único uso, se usa una vez y el vástago se dañó, o se cayeron las roscas, se salió completamente la rosca, ya se dañaron y entonces les toca hacer doble inversión y ya con el triple del costo, porque ya tienen que comprar un hidrante ahora sí certificado. Entonces, siempre lo barato sale caro. Pidan la certificación y si tienen que pagar más porque en comparación a otro hidrante que no es certificado, háganlo. ¿Por qué? Porque ya estamos viendo que es exigido por ley. Así es. Entonces, si no, nos vemos en el juicio donde les preguntan a ustedes por qué pusieron hidrantes que no estaban certificados y se dañaron en la operación. Y eso afectó y ya no se quemó solo una casa o una parte, sino que se quemó 4 o 5 casas. Entonces, todo eso pesa, todo eso tiene que ver. El tercer tipo de hidrante es el hidrante de succión. Esto es nuevo, esto se ingresa en el reglamento a la ley de hidrantes. ¿Por qué? Porque el hidrante de succión es una tubería que se conecta a un tanque de reserva de agua exclusiva para incendio y se le pone la conexión, la de 4,5 pulgadas o 112 milímetros, la más grande que le vemos al hidrante, se pone ese accesorio o se coloca un hidrante a una tubería que va directamente a un tanque y que nos permite hacer succión de esa agua y aplicársela al incendio. Entonces, como en este reglamento, y lo vamos a ver, se incluye ya el tema de los tanques, se crea un tercer tipo de hidrante que es el hidrante de succión o como se conoce en la calle, el argot de bomberos, una toma directa al tanque, pero el hidrante, el nombre correcto es hidrante de succión. Bien, ya vimos cuáles son los tres tipos de hidrantes. Ahora, ¿dónde se colocan los hidrantes? Los hidrantes se colocan según un análisis que realiza el cuerpo de bomberos. El cuerpo de bomberos va a visitar la comunidad, como lo vimos al inicio, y establece análisis de qué población se va a proteger, las características de los edificios o las edificaciones, el historial de incendios en el lugar, las características del recurso de agua que hay y qué tan confiable es el recurso de agua ahí y otros factores adicionales. Entonces, el cuerpo de bomberos establece dónde se requieren los hidrantes. A manera general, el reglamento de la ley de hidrantes establece, y eso es para las propuestas que ustedes pueden hacer. Ustedes pueden hacer una propuesta de ubicación y dárnosla a nosotros. Y ustedes nos envían y dicen, vea, Manuel, este es mi acueducto. Yo estoy proponiendo colocar hidrantes cada 180 metros, porque el reglamento eso es lo que dice. Los hidrantes tienen que tener un distanciamiento de 180 metros medidos siguiendo el recorrido de centro de calle. ¿Qué significa eso? Que yo me paro en donde está el hidrante y empiezo a contar los metros siguiendo las curvas que tenga la calle y la forma que tenga la calle. En el centro de la calle voy siguiendo eso. Ajá, y cuando tengo 180 metros, ahí va otro hidrante. Así ustedes pueden realizar una propuesta o darse cuenta en su acueducto más o menos cuántos hidrantes les faltan. Pero el cuerpo de bomberos es el que define esas ubicaciones, puede recibir propuestas y nosotros los analizamos y decimos, vea, aquí nos parece que este hidrante puede ser que no sea necesario porque lo que hay entre este caserío A y el caserío B son 2 kilómetros de montaña o de potreros, no hay edificaciones, entonces podemos eliminar estos hidrantes y dejarlos solo en el caserío A y en el caserío B. O podemos decirles, no, vea, aquí usted tiene una industria que tiene tanques de diésel de autoconsumo. Eso es un riesgo elevado, entonces mejor vamos a ponerle 2 hidrantes que estén separados entre sí 100 metros, por ejemplo. Entonces, el cuerpo de bomberos puede hacer excepciones a esos 180 metros, tanto para ampliarlo como para disminuirlos, esa distancia. Entonces, es el típico caso que les pongo, donde bomberos va a visitar un caserío, se mueve 2 kilómetros o 3 kilómetros y llega al otro caserío. Entonces les pide en el caserío A y en el caserío B X hidrantes. Y en lo que era montaña o potrero no se pide porque los hidrantes es para protección de las edificaciones. Entonces, no es que no se requiera, es que bomberos está haciendo una excepción a la colocación de esos 180 metros de hidrantes. Pero es el cuerpo de bomberos el que lo puede hacer. Por eso ustedes tienen que programarse de forma anual y decir, ok, este año, ¿cuántos hidrantes podemos? Este es nuestro flujo de caja o esto es nuestro ingreso por tema de hidrantes. Podemos hacer una inversión de tanto. Lo mejor, que ya eso va a ir ligado a todo lo que vamos a ir viendo, tener un estudio técnico de su acueducto,
el mismo estudio técnico que pide AIA del análisis hidráulico e hídrico, ¿verdad? De su acueducto, donde se ven los diámetros de tuberías, las modelaciones y demás. Ese estudio ustedes tienen que exigir sí o sí, y sé que AIA ya lo está pidiendo así, incluya un apartado de hidrantes. En ese apartado de hidrantes, la empresa que ustedes contraten o el profesional, el ingeniero que ustedes contraten, tiene que incluir en ese estudio técnico una sección de hidrantes, donde él va a hacer el levantamiento de todas las tuberías de ustedes y va a ir planteando escenarios. ¿Escenarios de qué? De cumplimiento. Y una vez que eso ustedes cuenten con el visto bueno de bomberos, pueden empezar inversiones. Sin eso, no hagan nada. ¿Por qué? Porque están invirtiendo a ciegas y les voy a empezar a dar ejemplos. Por eso es que ya estamos pasando al artículo 6, que es el de conexiones de tuberías para abastecer hidrantes. O sea, básicamente en qué diámetros conecto yo los hidrantes. Entonces, vamos a pausar el tema del estudio técnico. Ténganlo por ahí en mente. Ajá, de que hay que pedirle a la empresa o al profesional que contratamos que incluya una parte de hidrantes. ¿Para qué? Para analizar cumplimiento y poder mostrárselo a bomberos para que nos dé el visto bueno de los trabajos que se van a hacer en tema de hidrantes, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que el reglamento de la ley de hidrantes establece que los hidrantes se deben de abastecer por tubería de 150 milímetros, o sea, 6 pulgadas. Punto. Esto está así desde el año 2009. Esto no ha cambiado. Lo que se hizo fue ser más claro en la redacción, que es que todos los hidrantes se tienen que abastecer en 6 pulgadas, 150 milímetros de tubería. Punto. Ustedes tienen que partir de ese hecho de que si vamos a conectar hidrantes se requiere tubería de 150 milímetros, 6 pulgadas. Ahora bien, el reglamento me dice, y se los voy a explicar en palabras criollas, o sea, tal cual, sin mucho término técnico. El reglamento a la ley de hidrantes permite que usted conecte un hidrante a una tubería de 4 pulgadas de 100 milímetros, siempre y cuando ustedes ustedes digan, bueno, o ahí poniendo el ejemplo, estoy yo con ustedes en la sala, por ejemplo, y ustedes dicen, Manuel, vamos a ir a conectar este hidrante a la tubería que tenemos ahí de 4 pulgadas. El reglamento permite hacer eso si vamos a campo, abrimos una zanja, escarbamos, abrimos una zanja, sea pico y pala o con maquinaria, con bajo, y escarbamos, abrimos la zanja y ahí está el tubo puesto. Eso es red existente, eso es tubería existente para el reglamento. O sea, nada más cortamos, ponemos la tela, configuración, ponemos el hidrante y tapamos y se acabó. Eso se puede hacer en tubería de 4 pulgadas, ¿verdad? Menos de eso no. Pero si tenemos tubería existente, o sea, escarbamos y ahí es en la zanja, está el tubo, conectamos, ¿verdad? Y ponemos el hidrante, tapamos y se acabó, eso es permitido. ¿Qué no es permitido? Y es el error que cometen, que ustedes vienen y dicen, Manuel, voy a hacer una extensión del ramal. Está ya a los 150 metros la tubería, entonces aquí es donde se ocupa el hidrante. Entonces voy a tirar esos 150 metros que me hacen falta en tubería de 4, porque ahí hay tubería de 4 allá. Entonces es una red existente, error. Ustedes no están estirando esa tubería como plasticina o como un chicle. Ustedes están poniendo tubo nuevo, aunque esté conectado a una red existente. Entonces, ese tubo nuevo tiene que ser en 6 pulgadas. No pueden ponerlo en 100 y es uno de los errores comunes. Otro error es decir, Manuel, les vamos a sacar esa tubería que pasa por finca para ponerla ya en propiedad como se debe, a la orilla del margen de calle y todo el asunto, según los lineamientos de las otras instituciones. Entonces, vamos a cortar ahí, ponemos un tapón, tiramos con una T y ya pasamos la tubería. Entonces, como esa tubería era de 100, voy a poner tubería de 100 y de paso instalo el hidrante. Error. Nuevamente, ustedes no están levantando la tubería y la están levantando de la finca y la están poniendo. Ustedes están cortando y poniendo tubería nueva. Esa tubería nueva para abastecer hidrantes. Y nuevamente lo recalco, estoy hablando
de lo que abastece hidrantes. Yo no lo estoy haciendo una generalidad, ni que ustedes digan, es que ahora bomberos y entonces el IAN sí nos dice que otros diámetros, pero no, potable allá y sus reglamentos y ustedes con sus demás condiciones normativas. Yo estoy hablando de hidrantes y si hay un hidrante de por medio, se va a abastecer un hidrante, esto es lo que rige en ese diámetro. Entonces, esa tubería nueva, ponemos 150 milímetros y colocamos el hidrante. ¿De acuerdo? Otra condición de error que es normal que lo cometan. Manuel, vamos a hacer sustitución de tuberías. Teníamos tuberías de 2 pulgadas y 3 pulgadas muy viejas, entonces vamos a cambiar tubería. Como es tubería existente, lo que había, vamos a quitarle y vamos a poner tubería de 100 para conectar los hidrantes en este sector. Error, nuevamente, tienen que colocar tubería de 150 milímetros, es tubería nueva. Una sustitución de tubería se toma como tubería nueva y ocupa 6 pulgadas, 150 milímetros. Pero yo sé que ya muchos de ustedes están diciendo, pero ¿cómo voy a pasar yo de un diámetro menor a un diámetro mayor? Eso me va a generar muchos problemas. La única forma de que ustedes demuestren eso y poderlo analizar es mediante una modelación hidráulica. Y los cálculos tienen que suministrármelos y demostrarme que les afecta de alguna manera. Si no lo logran y hasta el momento no ha habido ni una sola SAA, ni una sola empresa, ni un solo ingeniero que me pueda haber dado a mí en todo este lapso de tiempo eh, una memoria cálculo o me haya demostrado que les ha afectado en algún momento. ¿Por qué? Porque mucho es percepción, mucho es idea de que eso afecta y en realidad no. Lo que pasa es que usted tiene que valorar que no puede solo cortar el pedacito de tubo donde va el hidrante y ponerlo en 150. Usted tiene que modificar tal vez un ramal para poder cumplir con eso. Eso es lo que muchas veces les preocupa, pero como les digo, la única forma de que eso yo pueda o se pueda valorar otra condición diferente a los 150 milímetros es que se demuestre con cálculos. El documento técnico y otra vez volvemos a traer el estudio técnico. En el estudio técnico eso tiene que demostrarse. Y les pongo ya ahora sí ejemplos con ese estudio técnico. Ya sabemos que son 150 milímetros, ¿sí? Ya sabemos que son 150 milímetros, pero ¿qué es lo que pasa? Que en ese estudio técnico, la empresa que ustedes contraten o el profesional que ustedes contraten, ¿qué tiene que hacer? Tiene que agarrar y montar escenarios. ¿Escenarios de qué? Vea, el primer escenario es, esta es mi realidad, estas son mis tuberías, 2 pulgadas, 1,5, lo más grande que tengo es de 4, etcétera. La realidad tal cual de su acueducto. Pero cuando yo muchas veces le pregunto a alguien de una asada, ¿y cómo está su acueducto? ¿Cómo está cómo está compuesto? ¿Qué diámetros tiene? Muchas veces me dicen, no sé, es que yo acabo de entrar. Entonces no conocen su acueducto. Tienen que conocer primero su acueducto para luego entonces ahora sí plantearse un norte de cumplimiento para poder cumplir con esto. Entonces el primer paso es conocer su acueducto, tener el levantamiento de tuberías, saber qué caudales, qué velocidades y demás. Eso se los incluye el estudio técnico. Y nos vamos a la sección específica de hidrantes. Entonces, en el estudio de hidrantes, en la parte de hidrantes dice, este es el acueducto, estos son los diámetros de tuberías y demás, estos son los caudales, las velocidades. Primer escenario que tiene que montarse, el mundo ideal. ¿Cuál es el mundo ideal? Donde a ustedes no les preocupa el dinero. El dinero no es una limitante para ustedes. Estoy planteando escenarios, ¿sí? No estoy diciendo que sea así. Estoy diciendo, hagamos un escenario. ¿Cuál es ese escenario? Y tiene que hacerse. Voy a asumir que tengo toda la plata del mundo y voy a cambiar todas las tuberías a 6 pulgadas, todas, sin importar cuánto cueste. Se hace el cambio, se hace el análisis y el profesional o la empresa que ustedes contratan hace una modelación hidráulica y dice, ok, vea, aquí no es un tema de diámetros para cumplir, aquí es un tema de que no hay agua. Entonces, ¿qué demuestra el estudio? Que vamos a tener tuberías de 6 pulgadas o 150 milímetros vacías o con el mínimo de agua pasando. Entonces, no es un tema, el problema de la SAN o el acueducto no es un tema de diámetros, es un tema de cantidad de agua y eso es una realidad para muchos operadores y cada vez son más, ¿de acuerdo? Pero solo planteando ese escenario podemos darnos cuenta
si eso es así o no, porque me ha pasado en acueductos que el agua no es un problema. Ellos tienen bastante cantidad de agua, tienen buenas reservas, pero el problema eran los diámetros. Y se cambian los diámetros y se muestra que de los 20 hidrantes que tenían, que no cumplían ni uno solo, pasamos a cumplir 18 hidrantes tal vez. Eso es justificable una inversión de dinero alta, porque sí hay una mejora. ¿Y qué es lo que pasa? Pero es que es mucha plata, ¿cómo lo vamos a hacer? Nuevamente, el servicio es público, se cobra una tarifa. Si la tarifa requiere ajustes, se tiene que ver con Arecep, pero Arecep lo primero que les va a decir es, ¿ya tiene el visto bueno de bomberos? Y ahí se va entrelazando todo. Entonces, sí, claro, aquí lo tenemos porque le dimos el estudio técnico y ve aquí donde Bomberos nos dio el visto bueno de estas inversiones que vamos a hacer, pero vale tanto y esto nos va a tomar mucho tiempo. Entonces, Arecep todo eso lo analiza y hace un reajuste de tarifas. Ajá, más el tema de posibles donaciones o ayudas que puedan dar otras instituciones como INDER y demás. Ajá, entonces se va trabajando, pero ya se sabe que hay una justificante. Ahora, ese era el escenario ideal donde se cambiaban 150 milímetros, 6 pulgadas, pero si no tenemos agua, entonces eso nos justifica no cambiar redes de tubería, sino irnos por la alternativa de los tanques. O hay otro escenario intermedio, no es ni cambiar todos los diámetros de tubería, ni solo no cambiar diámetros y poner tanques, sino hay un escenario intermedio que es, en unos sectores sí se justifica cambiar diámetros de tuberías, pero en los que no, en los sectores que se identifican en el estudio que no pueden cumplir con hidrantes, se colocan tanques en puntos específicos. Tanques de reserva de agua para bomberos en puntos específicos. Entonces hicimos una mezcla de alternativas para el cumplimiento y eso también es válido. Son los 3 escenarios, pero todo eso se ve en el estudio técnico, es el documento que ustedes van a sacar en el juicio y van a decir, ve, aquí está mi análisis de hidrantes, Bomberos lo revisó, esto es lo que hemos estado trabajando, punto. Pero si ustedes llegan al juicio y no tienen eso, no hay nada que hacer, ustedes son los responsables de eso. Entonces, vámonos al tema. Ya vimos que podemos cambiar diámetros o no podemos cambiar diámetros. Cuando no podemos, porque los diámetros no son los adecuados, no se justifica cambiar todos los diámetros, es mucha plata, igual los hidrantes no van a cumplir, que el estudio técnico tiene que decirlo, no ustedes, o el fontanero que diga, no, es que esto no, porque yo siento muy poca agua, o ustedes como representantes digan, no, no, esto no va a dar, porque es que a nosotros sale muy poquita agua. Eso no, eso en un juicio para un juez no es absolutamente ni siquiera de peso para el análisis. Lo que importa es un documento técnico, revisable, analizable, que demuestre. Entonces, sí, claro, aquí está, no íbamos a tener agua en esas tuberías, entonces se plantearon los escenarios de los tanques. Perfecto, listo, continuamos. Ya ustedes salen de parte. Entonces, vamos a ver el tema de los tanques, que esto es el artículo 7 del reglamento a la ley de hidrantes, que es nuevo. Esto sí es completamente nuevo. Desde que se crea el reglamento al 2020 se vio la necesidad de que los hidrantes no cumplen en muchos casos. Entonces, ¿qué pasa cuando no tenemos los diámetros o no tenemos el agua? Podemos colocar reservas exclusivas de agua para bomberos que le van a permitir atender el incendio. Entonces el reglamento a la ley incluye ahora estos tanques que son 3 volúmenes específicos. ¿Y cómo los define? Los define bomberos. Por favor, escuchen, el criterio en temas de hidrantes o tanques lo da bomberos. No lo pueden, o sea, si ustedes lo hacen muy pocas veces, y me atrevo a decir que el 95% de las veces lo hacen mal, colocan el volumen mal o el lugar no es el adecuado y entonces esa inversión se perdió. Tienen que tener el visto bueno de bomberos, consultarle a bomberos, dónde se coloca el tanque, cuál volumen es el que se requiere y contar con ese documento. Se hacen las visitas, en lugar de ubicar un hidrante, se ubican tanques también. Es el servicio, ustedes lo especifican en el formulario y lo ponen ahí. Se requiere la visita para ubicar tanque de reserva de agua a incendio. Entonces el bombero va, revisa la zona y les establece algunas alternativas de dónde se requiere ese tanque. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los 3 volúmenes? El primer volumen es de 15 metros cúbicos, 15,000 litros. ¿Para cuándo se va a requerir ese volumen? Cuando el área que se puede ver envuelta en un incendio constructivamente, puede ser una casa o puede ser un grupo de casas, puede ser una cuadra,
mide menos de 250 metros cuadrados, vamos a requerir ese volumen. Pero entonces analizamos este grupo de casas o esta cuadra para que sea más fácil. Si esta cuadra se separa 15 metros de la otra cuadra, y tiene un área menor a 250 metros cuadrados, se ocupan 15, pero resulta que no, que los caseríos están muy cerca. Si se nos quema este caserío, se nos va a pasar al siguiente caserío porque no están los 15 metros de separación, entonces se suman las áreas. Entonces ya estamos entre 251 y 500 metros cuadrados, entonces vamos a ocupar 30 metros cúbicos, 30,000 litros. Pero si ya vemos que no, que si tenemos un incendio, las cuadras están muy juntas o los caseríos están muy juntos, es muy probable que se empiece a quemar y se vaya moviendo el incendio. Entonces tenemos más de 500 metros cuadrados de construcción y vamos a requerir 57 metros cúbicos o 57,000 litros. Estos volúmenes están pensados para que se pueda satisfacer la necesidad con un tanque plástico de 15,000 litros o 22,000 litros. El de 30 metros cúbicos con dos de 15, por ejemplo, de 15,000 litros interconectados. Y ya el 3 puede ser construido, puede ser interconectados 4 tanques de 22,000 litros. O sea, son tanques, esos tanques son de fácil em, que son accesibles, ¿verdad? Y que ya muchas asadas han implementado en sus acueductos como apoyo a esa red de hidrantes que es deficiente, pero siempre con la guía de bomberos. Entonces, los volúmenes los define bomberos y las ubicaciones los define bomberos. ¿Por qué? Porque tiene características específicas estas reservas. ¿Los tanques de qué material pueden ser? De cualquier material, no está limitado. La NFPA 22 establece que puede haber tanques de plástico, de fibra de vidrio, de concreto, de acero, incluso hasta reservas con geotextiles, reservorios de agua y demás, pero entonces no hay limitante con el material, puede ser cualquier material. El tipo de agua puede ser agua de lluvia, puede ser agua cruda, puede ser agua que se derive de un río, puede llenarse el tanque con un agua de río, agua de lluvia, con agua cruda sin clorar, por ejemplo. Ujú. El agua que se utiliza para incendio no necesita ser agua potable. Por características constructivas del país, nosotros utilizamos agua potable porque solo tenemos una red, pero no es un requisito indispensable. ¿Qué es lo único que necesitan verificar ustedes? Que no tenga sedimentos esa agua. Ujú. No tiene que tener sedimentos esa agua que puedan obstruir el tubo o que puedan dañar la unidad de bomberos. No requiere aireación, no requiere que huele feo, lo que sea, sí, estamos totalmente de acuerdo, pero es para aplicársela a un incendio. Entonces no necesita mantenerle controles lejos, diferentes, ¿verdad? O específicos, o los mismos que se le da al agua potable. Simplemente dice que cada 5 años se vacía el tanque y se revisa el interior para ver que no hayan fugas o esté dañado, o tal vez limpiarle los sedimentos, pero cada 5 años. Mientras tanto, como ustedes hacen con los demás tanques, le dan una inspección semanal o mensual, como lo hacen, de ver que no se haya llenado de monte o de maleza, de que no hayan fugas, ¿verdad? De que nadie lo haya dañado o algún travieso le haya hecho algo, pero eso es, no requiere nada adicional, no requiere ninguna condición específica. ¿Cómo lo llenan? Lo pueden llenar con una tubería que ustedes quieran, de, de, de de media pulgada, una valvulita de bola y ponen a llenar y cuando se llena cierran y le quitan la mariposilla. O sea, cómo lo llenan no importa, eso no está normado. Lo que sí está normado es la salida de la tubería de ese tanque, porque esa es la que va a usar bomberos. ¿Cómo lo llenan? No hay problema. Ustedes eso lo pueden hacer de la mejor forma que a ustedes les quede más fácil o que les sea más práctico. Pero ahora sí, los requisitos que se tienen para el tanque son específicos y es que se requiere tubería 6 pulgadas. Cuando vamos a estar hablando de tema de bomberos y hidrantes, el diámetro mínimo de tubería que se le pone a bomberos es de 6 pulgadas, 150 milímetros, no hay más. Entonces, más adelantito vamos a ver las características o diseños, ¿verdad? Básicos de estos tanques para que ustedes tomen en cuenta, pero que sepan que cómo se llena no hay problema, pero la salida de ese tanque sí tiene que ser en 6 pulgadas.
Bien, colores oficiales del hidrante, el amarillo y el rojo. ¿Qué tipo, qué paleta de colores? Porque eso han hecho muchas preguntas. ¿Qué código, qué? Eso no está normado. ¿Qué es lo que está normado? Que sea un color amarillo para los hidrantes públicos y rojo para los hidrantes privados. Los hidrantes privados pueden ser los hidrantes que están conectados a un sistema contra incendio o que están conectados, por ejemplo, en un condominio después del macromedidor. Entonces, ustedes como operadores llegan a la entrada del condominio, ponen el macromedidor y de ahí para adentro le corresponde a la administración del condominio. Entonces, esos hidrantes son rojos, pero todos los hidrantes públicos de operadores como ustedes tienen que ser amarillos y amarillo completo, amarillo o rojo reflectivo según sea el caso. Eso es lo único que se pide, un amarillo llamativo, un rojo llamativo. ¿Para qué? Para que en caso de conductores los puedan ver, ¿verdad? Les llame la atención, los puedan ver y no los colisionen. Entonces, eso es, no hay código, no hay paleta de colores, no hay nada de eso, simplemente un color amarillo o un color rojo reflectivo y tiene que ser completo. No se pueden pintar de otro color o hacer mezclas de colores. Es que le pongo las tapas verdes y el amarillo y un azul porque nuestra asada tiene la bandera de esos colores. No. Yo le pinto de amarillo el cuerpo, pero las tapas se las puse moradas porque yo soy muy sapricista. No, o sea, eso no puede ser, está normado y es amarillo completo, rojo completo. Ujú. Eso es lo que tienen que tener ahí presente. Ahora sí, sobre la instalación. Los hidrantes tienen varias cosas normadas sobre instalación. La primera condición de instalación es que la altura del hidrante tiene que estar en un rango de 60 centímetros a 80 centímetros medidos, desde el centro de la conexión más grande que le vemos al hidrante de frente al nivel de calle terminado. Y cuando digo terminado es la superficie de rodamiento, donde van a estar las llantas de la unidad de bomberos. Ujú. Eso es un rango de 60 a 80 centímetros de calle asfaltada, calle en nivel terminado. Si ustedes en ese lugar, la calle está en tierra o está en piedra o demás, ¿verdad? Ustedes tienen que consultar cuál va a ser la capa en su futuro de asfalto que le van a poner para poder asegurar que siempre va a estar en ese rango de altura el hidrante. Otra cosa es la separación del hidrante respecto al cordón de caño. El hidrante se separa entre 35 a 40 centímetros del cordón de caño. Del eje central del hidrante al cordón de caño se separa entre 35 y 40 centímetros. Pero Manuel, es que aquí nosotros es una zona rural y no hay cordón de caño, no hay ni aceras, es solo, no, ustedes tienen que hacer la consulta, sea al MOP, al CONAVI, o a la municipalidad, cuál es el derecho de vía ahí, de cuánto va a ser la calle como tal, de cuánto van a ser los cordones de caño y de cuánto va a ser la acera cuando se haga, no importa, pero para que ustedes se aseguren de medir y hacer la separación adecuada, y eso lo tienen que hacer, es obligación de ustedes la instalación, entonces tienen que verificar eso, no se vale tener hidrantes metidos en un cañal, metidos en una propiedad, metidos o separados por cunetas grandísimas, eso no es permitido, se tiene que poder acceder al hidrante de esta manera, de forma adecuada. Entonces, ustedes tienen que verificar esas condiciones. Lo que se recomienda es que la válvula de pie esté a máximo 1,5 metros del hidrante como tal, ¿verdad? Y si lo vemos así, tiene que tener alrededor el hidrante un espacio libre de 90 centímetros, 1 metro de radio libre alrededor. No pueden haber postes de protección vehicular, no pueden haber señales de alto, postes de iluminación o de electricidad, tapias, canastas de basura, árboles, maceteras, demás. Tiene que tener un espacio de 90 centímetros, 1 metro libre el hidrante alrededor para poder trabajar con él. Los postes de protección vehicular no son obligatorios, ni siquiera los contempla el reglamento.
Esos postes se colocan cuando en ese sector la historia o el historial de accidentes es muy dado, o sea, se dan muchos accidentes ahí, entonces colocan esos postes para proteger ese hidrante, pero no es que todos los hidrantes tienen que tenerlo. Si los van a poner por esa condición, tienen que separarlos 1 metro del hidrante. ¿Mm? Bien, cuando les mencioné el tema de las pruebas de hidrantes, 2 parámetros que se establecen en, en cuanto a la normativa de protección contra incendios del Cuerpo de Bomberos, si ustedes van al artículo 8, si más no me equivoco, el reglamento lo que dice es que los hidrantes deben cumplir con el caudal y la presión que establece el Cuerpo de Bomberos en su reglamento. Esto que ustedes están viendo es lo que solicita el reglamento de bomberos. ¿Y qué es? Hay 3 caudales. Los 3 caudales están calculados o pensados para atender un incendio específico en una edificación con un uso determinado. Entonces, ejemplo, yo voy a ocupar 31.5 litros por segundo para poder atender el incendio en una casa de habitación, o sea, un residencial horizontal, una urbanización, un condominio horizontal. Si es una casa, yo ocupo 31.5 litros por segundo, 500 galones por minuto. Pero si yo lo que tengo es cuidado de la salud, que eso es un EVAIS o una clínica, por ejemplo, tengo negocios, son oficinas, tengo la oficina del contador, del abogado, del pueblo, tengo un banco, una oficinilla de un banco, tengo, no sé, la oficina de la municipalidad, tengo ahí la escuela, el colegio, voy a ocupar 50 litros por segundo para atender el incendio de de una de esas edificaciones, 750 galones por minuto. Y si no es ninguna de esas, no es una casa, no es un EVAIS, no es una oficina, no es la escuela, el colegio, yo voy a ocupar 1000 galones por minuto, que son 63 litros por segundo. Si yo tengo una bodega, si tengo el salón comunal, si tengo la iglesia, si tengo una cárcel, si tengo un hospital, si tengo los locales comerciales, las tiendas del centro del pueblo, tengo una panadería, tengo una industria, tengo un hotel, unas cabinas, ahí, y me refiero a ustedes dentro de su zona de administración, ¿verdad? Van a requerir 63 litros por segundo en esos hidrantes. Y estos son los caudales que el estudio técnico, y otra vez lo agarramos el estudio técnico y lo metemos, tiene que modelarse con estos caudales, en función de lo que ustedes tienen. Y ahí es donde se determina si el acueducto tiene la capacidad o no de satisfacer estos caudales. Si no lo cumple, entonces nos vamos por la alternativa de los tanques. Pero en los sectores donde sí se pueda cumplir, vamos a instalar la tubería y los hidrantes en forma correcta. Eso con el tema de los caudales. Ahora, el tema de la presión que se está normal, la presión residual. La presión residual ahorita está como de normada en 15 psi, que es lo mismo que poco más de 10 metros columna de agua, que es la presión normal que maneja un acueducto para brindar una conexión a una casa. Entonces, lo que se hizo fue que el hidrante se comporte o busque comportarse como una conexión más a una casa dentro del acueducto. Pero esta presión residual es un valor diferente a la presión que tiene el hidrante y eso se comete mucho error y la empresa o el profesional que ustedes contraten para hacer el estudio técnico tiene que diferenciar eso. La presión residual no es la presión en el punto del hidrante, la presión residual es lo que le queda al acueducto cuando abren el hidrante. ¿Y por qué es importante eso? Porque las máquinas de bomberos tienen un tanque, esos tanques pueden tener 1000 galones, 3000 galones o 7000 galones, por ejemplo, y siempre tienen agua, o sea, las unidades de bomberos siempre tienen agua cuando van a atender una emergencia, entonces se atiende con unidades que tienen agua y después se utiliza el agua de los hidrantes. Cuando se termina la emergencia, las máquinas de bomberos tienen que rellenar esas máquinas para volver a la estación. Por eso a veces ustedes pueden ver que en su pueblo pasó una máquina de bomberos, usó los hidrantes, pero ahí no era el incendio, por ejemplo. Pero eso bomberos lo puede hacer. Bomberos está facultado para utilizar el agua de los hidrantes para la atención de emergencias. Entonces, ustedes sé que lo tienen claro, pero recuerden que el agua, primero que todo, el agua es del Estado, ¿verdad? Y ustedes tienen la concesión de administrar esa agua
pero el Cuerpo de Bomberos está facultado por ley 8228 a utilizar cualquier fuente de agua para el uso de emergencias. Entonces, la emergencia puede no ser en su acueducto, en su zona de administración, que igual tenemos el derecho, ¿verdad? Estamos facultados a utilizar el agua para eso, porque es para atención de emergencias o para cargar agua en una emergencia o demás. Entonces, y se los digo porque es la experiencia y muchas estaciones reportan eso, que les cierran las válvulas, que la gente los amenaza, que todo. Y recuerden que el Cuerpo de Bomberos lo que está es brindando un servicio de atención de emergencia. Nosotros no vendemos esa agua, nosotros no la utilizamos nosotros, la aplicamos en un incendio, en una emergencia, donde puede haber gente que depende de eso para poder seguir viviendo. No pierdan de vista eso. Entonces, cuando usted le niega como operador de acueducto el agua a bomberos, si el asunto es muy grave, puede llamar a fuerza pública para que los obliguen a abrir las válvulas. Y además se hace una acta y se demandan civil y penalmente como operadores de acueducto. ¿Por qué? Porque ustedes estarían participando, digamos, en esa emergencia, ustedes estarían siendo negligentes con la atención y la vida humana. Y eso es penal y civil, me explico. Entonces, no se expongan de esa manera. Yo sé que el agua la necesitan, pero recuerden que es para la atención de una emergencia. Un camión de bomberos no anda vendiendo agua, no anda repartiéndola en otras comunidades, es para atender una emergencia. Y quizás muchos de ustedes digan, pero es increíble que eso pueda suceder. ¿Cómo la gente no va a entender? Créanme que han habido bomberos que han sido amenazados con su integridad física por utilizar, digamos, un hidrante en una comunidad. Entonces, se los cuento y se los comento para que tengan un llamado de atención y de concientización en que es un servicio de atención de emergencia lo que hace bomberos y puede usar cualquier fuente, natural, privada, pública, para la atención de las emergencias. Entonces, el tema de la presión residual, que era lo que les mencionaba, todos los camiones tienen agua. Entonces, esa agua en el tanque tiene una columna de agua que está generando una presión. Si nosotros conectamos al hidrante y la presión de esa columna de agua que tiene el tanque de la unidad es mayor que la presión de la red de acueducto de ustedes, lo que hacemos nosotros es que el agua del tanque de la unidad se inyecta a la red de ustedes por diferencia de presiones. Entonces, esta presión es más grande que la de la red de ustedes y se mete el agua ahí. ¿Qué pasa con eso? Que les vamos a contaminar la red de acueducto a ustedes, porque nosotros no tenemos esos tanques potables. O sea, esos tanques son para atender emergencias. Si tomamos agua de ríos, de quebradas, de los hidrantes, de tanques, para eso. Entonces, les inyectamos y podemos provocar una contaminación de la red de acueducto de ustedes. La otra razón, si pasa eso, tenemos que succionar y cuando succionemos el agua de vuelta, en la parte alta del acueducto de ustedes se van a romper las tuberías, pues esas tuberías no trabajan en vacío, son tuberías a presión. Entonces se van a romper las tuberías, se van a dañar los codos y accesorios y se les va a provocar fugas en la red a ustedes. Y la tercera condición es que la unidad de bomberos trabaja más fácil cuando tiene una presión mínima de entrada, que es esta que estamos viendo. Entonces, por eso es que el reglamento de la ley de hidrantes establece una presión mínima o presión residual en la red de acueducto de ustedes y que se tiene que cumplir. Eso se tiene que cumplir. Es que es muy fácil, el 80% de la red de hidrantes de un acueducto, y según los estudios que hemos hecho, logra cumplir esa presión. Entonces, es muy fácil cumplir la presión, no así el tema de caudal. Sobre la inspección y mantenimiento de los hidrantes, esto es obligación de ustedes como operadores. Otra vez, el Cuerpo de Bomberos no hace inspección y no, o sea, no hace mantenimiento de los hidrantes, ¿verdad? Entonces, muchas veces nos preguntan a nosotros que qué compran, que qué hacen, que cómo lo hacen. Nosotros no hacemos el mantenimiento. Nuevamente, yo les doy estas recomendaciones que la normativa, la NFPA 25 de inspección, prueba y mantenimiento establece como guía, pero el AIA tiene unidades de hidrantes, tanto del GAM como de periféricos, que ellos sí realizan esos mantenimientos y les pueden dar a ustedes listados de materiales, listados o recomendaciones, formas de hacerlo
y demás. Entonces entren en contacto con ellos para que les dé esa información. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes con las inspecciones y el mantenimiento? Es que de forma anual ustedes tienen que darle mantenimiento. Y ustedes pueden programarse una inspección a los hidrantes de forma anual también para darle tanto la inspección como el mantenimiento. ¿Y qué sí es importante? Que ustedes anualmente agarren el hidrante y le remuevan las tapas. Todas las tapas, limpien las roscas, abran y ejerciten el vástago del hidrante y dejen que salga agua para estarlo liberando porque a veces se acumula suciedad del agua y demás. Entonces retiran las tapas, limpian las roscas, ¿verdad? Y ejercitan el vástago. Pueden lubricar ese vástago con grasa o aceites que no sean solubles en agua y que tengan o se conocen como de grado vegetal, que eso hace que no se genere una costra ni nada así, ¿verdad? Sino que se mantenga como humectada y eso lo pueden conseguir en cualquier ferretería y demás, ese tipo de grasa. Pero entonces, cuando lo hacen de forma anual, tienen que hacérselo a todos los hidrantes. Ese es el mantenimiento que exige la normativa. Retirar tapas, limpiar roscas, si hay que pintarlo, lo pintan, ejercitan los vástagos para que se lubriquen y le pongan la grasa y listo. Y la otra condición es después del uso de bomberos. Si ustedes se dan cuenta que hay un incendio en su comunidad y bomberos usó X o Y hidrante, pues entonces ustedes van y le dan el mantenimiento respectivo. Entonces dice, lo usó bomberos, vamos a ver las roscas, vamos a limpiarlo, vamos a usar vamos a engrasar el vástago, lo hacen así. Y si no, saben que anualmente tienen que darle ese mantenimiento a los hidrantes. Sobre los tanques de reserva, les dije que les iba a comentar sobre esta condición. Tenemos un tanque a nivel, ¿verdad? O puede ser elevado, pero aquí la característica es que esta columna de agua que tengo dentro del tanque, si yo retiro la tapa primero, que para retirarla va a ser muy difícil, ¿verdad? O poder abrirlo por la presión positiva que tiene aquí, y cuando yo lo haga va a empezar a salir el agua solita. Entonces, ¿qué ocupamos? Para este tanque a nivel o elevado, necesitamos tubería en 6 pulgadas. Eso es una regla general. 6 pulgadas, 150 milímetros. Vamos a colocarle una válvula de compuerta de vástago ascendente, que así es como se llama, de 6 pulgadas igual en cuerpo de hierro. La tubería tiene que estar en hierro negro, ¿verdad? Tiene que ser en hierro negro, no puede ser PVC, y la única forma de que sea PVC es si va enterrada. Pero una vez que yo haga la transición y la saque de la tierra, tiene que ser en hierro negro. ¿Para qué? Para protegerla de los esfuerzos mecánicos y de cualquier daño que le puedan hacer a esa tubería. Entonces tiene que ser en hierro negro, no puede ser PVC, no puedo ponerle válvulas potables, tiene que ser una válvula de hierro negro, de compuerta vástago ascendente, en 6 pulgadas, todo en 6 pulgadas. Dentro del tanque yo voy a colocar una placa antivórtice que tiene 30 por 30 centímetros, es como un rectángulo, un cuadrado, y la separo 15 centímetros del fondo. La altura de esta conexión puede ser el accesorio que yo les decía de 4,5 pulgadas, la más grande que le vemos al hidrante, la salida de ese tamaño, con ese tipo de rosca, solo el accesorio, o le colocamos un hidrante. Muchas asadas lo que hacen es que le colocan un hidrante, ¿verdad? Y ya eso también funciona para hacer la succión, o solo se coloca el accesorio. ¿Qué es importante? La altura, entre 60 y 80 centímetros, eso ya lo vimos, y la separación entre ese hidrante o ese accesorio que ustedes ponen a la unidad de bomberos tiene que ser mínimo 3 metros o máximo 6 metros. Eso quiere decir que la unidad de bomberos, y por favor atención a esto, la unidad de bomberos tiene que poder llegar hasta ahí. Si no llega porque está muy alejado el tanque o es una zona inaccesible, no nos sirve de nada. No nos sirve de nada y por eso les digo, la ubicación se las especifica, la ubicación se las especifica bomberos. ¿Por qué? Porque nada nos sirve tener el tanque de reserva de agua a 2 kilómetros de lo que se nos va a quemar, porque hay que acarrear agua y eso es lo que no queremos. Hay que tener disponible la fuente. Entonces, por favor, ahí es donde la ubicación de bomberos de previo a hacer una inversión de estas y ustedes van a tener que
buscar, sí, los terrenos, hacer los procedimientos respectivos, hacer convenios, por ejemplo, hasta se han hecho convenios con la iglesia, con la escuela y demás para tener un pedacito del terreno y colocar el tanque. Son alternativas, pero eso es parte de las labores que ustedes tienen que hacer, pero nosotros damos la referencia de dónde se requiere este tanque y por qué, porque esto va a ser el apoyo a la red de hidrantes que está deficiente o a la red de hidrantes que no se va a poner. Entonces, esto tiene que cumplir de forma adecuada. Entonces, la unidad de bomberos tiene que poder llegar ahí y entre 3 metros a 6 metros. ¿Por qué? Porque las unidades de bomberos tienen 2 tubos de succión, son unos tubos negros. Si ustedes un día ven una unidad de bomberos, pónganle atención a los costados. En la parte de arriba tiene 2 tubos negros. Esos son tubos de succión, no colapsan como una pajilla, sino que se mantienen rígidos a la hora de succionar. Son especiales y tienen 3 metros de largo. Entonces, con un tubo nos conectamos o con máximo los 2 que tiene la unidad. Por eso es que se pide esta condición. Ahora, yo también puedo tener tanques enterrados. ¿Cuál es la característica de este tanque? Que el accesorio, el centro del accesorio donde se conecta a bomberos al fondo del tanque, máximo tienen que haber 3 metros. Si hay más de 3 metros de profundidad, bomberos no va a poder tomar esa agua, no va a poder succionar. Esos 3 metros es la columna máxima que puede arrastrar la bomba y el cebador que tiene la unidad de bomberos. La misma condición, 60, 80 centímetros de altura, pueden poner un hidrante o solo la conexión de 4,5 pulgadas, tubería hierro negro, 150 milímetros y la placa antivórtice, ¿verdad? Y los 3 a 6 metros accesibles. Podemos tomar agua de un pozo, agua cruda simplemente del pozo, se deriva a un tanque y se le coloca la toma directa o el hidrante de succión. Podemos tomar también agua de un río, de una laguna, se coloca la tubería de esta manera, hierro negro, accesorios. Aquí el terreno tiene que tener la capacidad de soportar 35 toneladas de peso, ¿verdad? No podemos proponer una tubería donde la unidad llegue y se quede pegada en un barrial o se hunda por el peso porque era de un río que ya tiene falseado el terreno. Todo eso hay que verificarlo. Y aquí se les muestra el accesorio. En lugar del hidrante se puede poner solo este accesorio que es una salida macho de 4,5 pulgadas o se coloca el hidrante. Y importante, si voy a tomar el agua desde un río o una laguna, ¿verdad? Un lago, hay que colocarle un pascón para que no ingrese ahí material o algún animal que pueda obstruir o dañar el equipo de bombeo. Aquí tenemos un ejemplo de la implementación de un hidrante de succión de un tanque enterrado. En el tanque enterrado, la tubería que se puede desplazar horizontalmente para acercárselo a la unidad tiene como máximo 1 metro o tiene que ser de máximo 1 metro, ¿de acuerdo? Esta tubería horizontal que vemos que la llevan hasta fuera de la malla, tiene que tener máximo 1 metro porque toda esa tubería está seca, ¿de acuerdo? El agua está por debajo. Entonces, cuando bomberos hace succión, saca esa columna seca, el aire que tiene ahí y arrastra el agua. Pero si esto lo hace muy, muy largo, puede ser que no haga succión la unidad de bomberos. Entonces tienen que tener cuidado. Por eso esto de la implementación de los tanques no es algo que ustedes puedan hacer de oficio en su asada. Ajá, ustedes tienen que contratar una empresa o un ingeniero que les haga los cálculos necesarios para garantizar que eso funcione. No es nada más de agarrar, pongo el tanque, pongo la tubería y digo que ya eso cumplió y que venga bomberos, porque tienen que asesorarse muy bien y hacer los cálculos respectivos para que esto cumpla. Se los doy como recomendación, ¿de acuerdo? Y estos detalles, toda esta información que ustedes están viendo aquí la encuentran en el manual de diseño de hidrantes y tanques de reserva, que está en PDF en la página de bomberos para que lo puedan descargar gratuitamente y tengan todos estos detalles y los puedan revisar. Vienen explicaciones y otras informaciones importantes. Esto es otro ejemplo de un hidrante, en este caso conectar un hidrante que está conectado a ese tanque como tal. Nosotros llegamos, nos conectamos ahí y hacemos succión, hacemos una succión y tomamos el agua de ese tanque que se colocó aquí. Era para apoyar la red de hidrantes de este residencial de casas
de bien social, ¿verdad? Entonces se colocó este tanque para esa condición. También tenemos casos de éxito, 2 condominios en Heredia que han implementado el agua de las piscinas con un hidrante de succión, ahí ustedes lo están viendo, como apoyo a la red de hidrantes que no cumplían. Entonces también podemos tomar el agua de piscinas. Este es un ejemplo. Estos hidrantes tienen que pintarse en rojo, de rojo, y colocarles un letrero, tal como se ven en estas fotos, que dice hidrante de succión, uso exclusivo del cuerpo de bomberos. Entonces, aunque ustedes sean operadores públicos, como esto es un hidrante de succión, lo pintan rojo y le ponen un rótulo, porque puede ser que la estación con cobertura en la zona no sea, qué sé yo, pongo un ejemplo, que la asada de San Marcos, por ejemplo, San Marcos de Tarrazú, perdón, la estación de bomberos de San Marcos de Tarrazú tenga o esté atendiendo un incendio en un sector determinado y llegue una unidad de bomberos de Acosta o de Cartago a apoyar en el sector mientras la otra unidad está atendiendo un incendio. Entonces puede ser que la estación de Cartago llegue a este hidrante, si fuera allá, ¿verdad? Llega a este hidrante y lo abra y no le salga agua. Pero si ustedes lo identifican de rojo y le ponen un rótulo, ellos ya saben que se conectan ahí, hacen succión y tienen agua. Entonces es para eso, para identificarlo fácilmente y que si por algún motivo otra estación está cubriendo la zona, que pueda saber rápidamente que tiene que hacer succión, como en este caso. Ahora les traigo unos ejemplos de incumplimientos para que ustedes analicen su propio acueducto y puedan verificar. Esto es una típica inversión que yo les decía que no fue fundamentada, no tuvo el criterio bombero, simplemente se colocó ahí porque se pensó que como era terreno enlazado o de alguna negociación, lo colocaron ahí, pusieron esa válvula y esa salida y nos llamaron a que fuéramos a probarlo. Para no hacer muy largo el asunto, la unidad ni siquiera pudo llegar ahí. O sea, vean el terreno como es. Y estaba alejado del centro de edificaciones que se quería atender o proteger. Entonces, esto fue una inversión que se perdió. Simplemente no se puede utilizar. Entonces, no les está permitiendo a ustedes el cumplimiento. Ustedes no pueden decir en un juicio que con este tanque ustedes están cumpliendo, porque simplemente no se puede utilizar. Otra condición, tener este tipo de niples o salidas para mangueras. Esto no es un hidrante, esto no está avalado por el reglamento, entonces si ustedes tratan de justificar en el juicio con esto, les va a decir simplemente esto no está amparado por la ley de hidrantes. Ustedes no tienen inversión alguna en hidrantes. Entonces, esto es un ejemplo de incumplimiento. Si ustedes tienen estas condiciones, tienen que cambiar inmediatamente a hidrantes de los tipos que vimos según la misma presentación y lo que les expliqué al inicio. El tema del radio de giro alrededor. Vean la llave para abrir ese hidrante. Pegan las cadenas en los tubos. Entonces, todo eso se representa en qué? En tiempo efectivo para atender la emergencia. ¿Que lo va a poder abrir el bombero? Claro que sí lo va a abrir, pero en el tiempo mayor, que ese tiempo mayor se traduce en más pérdidas materiales y cuidado y no, Dios no lo quiera, en pérdidas de vidas humanas. Entonces, hay que facilitar el trabajo de la atención de emergencia. No es nada más colocar el hidrante por colocarlo, es que hay que cumplir con las características que vimos de instalación que van a asegurar que el bombero pueda hacer uso lo más rápido posible y que la emergencia no escale o se haga más grande de lo necesario. Por ejemplo, este hidrante está al otro lado de esa valla de concreto que le colocan a la orilla de las calles, que es muy probable. Yo veo dos cosas. El hidrante en su momento estaba primero que esa valla o esa carretera que acaban de arreglar. De acuerdo, y el hidrante tal vez está en cumplimiento, pero ya se colocó eso. ¿Y qué me da ahora a pensar? Que la SADA no hace una inspección o no hace los mantenimientos para determinar este tipo de cosas. ¿Cómo vamos a conectar la unidad de bomberos nosotros ahí? De ahí el bombero tiene que pasarse al otro lado de la valla, poder manipular el hidrante, traerse el tubo de succión, ver cómo lo acomodan. Entonces, eso es tiempo en la atención de emergencias. Y esto es el típico ejemplo de que una SAA, los operadores de acueducto no conocen la condición de sus hidrantes. Simplemente dijeron, ya los instalé y eso fue todo. Adelante. Ya yo cumplí, ya. Ahí qué pasa con el hidrante, no sé.
Entonces, esto es una de las condiciones. Por ejemplo, este hidrante, una altura mínima tiene, súper bajo, que va a ser muy incómodo de trabajarlo y nos va a tomar más tiempo para poder atender el incendio. Este hidrante simplemente se colocó viendo hacia la pared, ¿verdad? Parece que lo regañaron. Entonces, este hidrante no lo podemos utilizar nosotros en una emergencia. Y ahí está el hidrante y la inversión que se hizo y todo. Ya no les permite justificar ninguna condición en un juicio, pues simplemente está mal instalado. ¿Y cómo no se va a poder haber visto esta condición dentro de las labores de mantenimiento que son exigidas? Por ejemplo, este otro caso, aquí hay cero mantenimiento, un hidrante que no está funcionando, es muy probable que esas roscas estén dañadas, que el vástago ni siquiera abra, esté trabado, ¿de acuerdo? Entonces, son las condiciones particulares que yo les expongo y que les doy de tips ahora para que a partir de esta charla ustedes se planteen al próximo año una estrategia para el cumplimiento. Y si ya tienen cosas avanzadas, pues entonces entren ahí en comunicaciones para poder ir orientándolos de una forma mejor. La planificación es importante. Vean que no se piden imposibles, no se pide que se haga de hoy para mañana, se pide nada más orden, lógica y sentido de inversión y justificación técnica. Eso es todo lo que se les pide. Ni siquiera lo pide bomberos, es que se les estoy planteando el ejemplo donde ustedes tienen que verse enfrentados en una situación legal. De acuerdo, para bomberos es utilizamos el hidrante y atendemos el incendio con lo que haya. Pero para ustedes como operadores y lo que acabamos de ver, es muy importante contar con todas las informaciones requeridas y las documentaciones. Y esta charla también la utilizo para cambiarles la perspectiva de que Bomberos es un aliado de ustedes. Bomberos no es un ente que los juzga, que los va a clausurar, que los va a cerrar, que les va a regañar, que los va a... No, no, no. Bomberos es el principal interesado en que ustedes tengan una red de hidrantes adecuada para poder brindar un servicio bien a la gente, para poder atender a esas personas que se les está quemando la casa y que no tengan que hacer una inversión o que vean el esfuerzo de tanto tiempo en el piso, sino brindarlo o salvar a las personas. Eso es, nosotros estamos interesados en eso. Entonces los vamos a apoyar para que el poquito dinero que ustedes tengan esté bien orientado, vaya a las necesidades y que tenga un sentido de inversión que asegure el cumplimiento y para que ustedes estén tranquilos de que se va a cumplir. Pero cuando ustedes lo hacen de forma desordenada o no tienen el criterio técnico, mucho, el 95% de los casos, va al fracaso y se hace la inversión y no cumple. Pero ¿cómo? Si acabamos de hacer esta inversión y ahora ustedes nos dicen que no cumplen y es una millón, sí, no cumple porque no está cumpliendo el caudal con la presión o simplemente ahí no podemos llegar o esos hidrantes o esos tanques no están sirviendo y se hizo la inversión, pero no nos consultaron y nosotros los hubiéramos guiado y orientado a eso. Ahora, nuevamente, conciencia en que somos una institución de atención de emergencias. ¿Qué significa eso? Que no hagan como me ha pasado muchas veces, donde me dice Manuel, es que vea, necesito que me digan dónde se ocupan los hidrantes aquí, tengo varado el bajop porque está esperando que ustedes digan dónde, estamos metiendo tubería y entonces ocupamos que mande a alguien a ver. O sea, por favor, tanto ustedes planifíquense al año y pidan con tiempo las ubicaciones o las pruebas respectivas, no de hoy para mañana. O sea, nosotros estamos atendiendo emergencias, los bomberos tienen condiciones administrativas, condiciones de preparación, capacitaciones, visitas a las comunidades y demás, toda una agenda y la atención de emergencias, que es lo prioritario. Entonces, no es como nada más de que, sí, vamos a sacar la unidad porque estábamos esperando que nos llamaran. O sea, eso no funciona así. Entonces, al año ustedes dicen, ok, necesito que bomberos me dé ubicaciones y nosotros vamos a iniciar más o menos en agosto los trabajos, ok, voy a ir pidiéndolo a inicio de año las ubicaciones para cuando bomberos puedan me den la información y cuando inicien las obras ya yo tenga ese documento. Entonces, por favor, con tiempo, solicítenlo y con mucho gusto
les ayudamos con esas condiciones. Y con lo de los estudios técnicos, que ustedes exíjanlo como parte del cartel de licitación que ustedes elaboran para contratar a la empresa, que tenga ese apartado. Es una obligación que se los entreguen, y no solo que les entreguen eso, que les dé de una vez el visto bueno a bomberos. Entonces, que la empresa me envíe a mí eso con copia a ustedes, yo lo analizo, les doy las recomendaciones y que ellos se encarguen de hacer cumplir lo que se requiere, y así ustedes les entregan un documento entero, completo y que cumple. Y en la parte de hidrantes especialmente, ¿verdad? Que es lo que me corresponde, que ustedes ya se garanticen que tienen claro qué es lo que van a hacer y que Bomberos ya lo analizó y le dio el visto bueno. Bien, no sé, Stephanie, si entonces ya pasamos a la parte de consultas. Sí, bueno, de momento no tengo consultas realizadas acá en el chat. La Ok. única observación fue por parte de la asada de Santa Cruz de Turrialba, que igual también fueron invitadas asadas de Turrialba y Cartago, que querían saber si les podíamos compartir esta presentación que usted realizó, digamos, la presentación en PowerPoint, como para tenerla ellos ahí como insumo, como consulta. Mm, Bueno, la presentación no, pero tienen la grabación. Entonces, ya con eso, ya pueden consultar, digamos, la explicación directamente todas las veces que requieran. Recuerden que toda esta información que se les presentó eh, se encuentra en el manual de diseño de hidrantes y tanques de reserva, que recuerden que el manual de diseño de hidrantes y tanques de reserva no es un documento normativo. Es un documento que engloba o resume los requisitos que sí establece el Reglamento Nacional de Protección contra Incendios, la Ley de Hidrantes y el Reglamento de la Ley de Hidrantes. A mí me gusta decir que el Manual de Diseño de Hidrantes es una enciclopedia, un documento que uno tiene ahí en el escritorio y que si ocupa saber algo lo consulta, pero no es como que sea de acatamiento obligatorio. Lo que sí es de acatamiento obligatorio es el Reglamento de la ley y el Reglamento Nacional de Protección contra Incendios. Pero nosotros en el Cuerpo de Bomberos quisimos facilitarles las cosas y generamos ese documento con el resumen técnico de lo que se ocupa saber en tema de hidrantes. ¿Y eso se podría compartir, ese documento? Sí, ese está en la página web de Bomberos. Eso lo pueden descargar en PDF. Yo no sé si ustedes lo tienen, y si no, yo se lo hago llegar a vos y vos se lo compartís a ellos. Ok, perfecto. Sí, acá por parte de la asada Tierra Blanca, la estaba solicitando, creo que es como un repaso de lo que ya habías dado del tamaño de los tanques de almacenamiento de agua para hidrantes, ¿verdad? Ujú, Entonces, y ujú. no sé si tal vez así como a nivel general, eh, refrescar eso del tamaño. Ujú. Bueno, lo primero es que en temas de tanques, recuerden que para poder implementar esa alternativa, ustedes tienen que tener el análisis técnico de su acueducto. Ujú. ¿Qué significa eso? Que ustedes sepan y tengan la claridad técnica de que no pueden hacer mejoras en la red de acueducto para poner hidrantes, ¿verdad? O que en ese sector los diámetros de tuberías son de diámetros muy pequeños, y entonces le solicitan a bomberos la ubicación, primero que todo la ubicación de ese tanque. Ok, ya con la ubicación de ese tanque, en la misma visita se determinan los volúmenes. No es como que ustedes nada más vayan y compren ahorita un tanque y vayan y lo coloquen y digan se ocupan 15 metros cúbicos. No, porque eso es un aspecto técnico que define bomberos. Entonces ustedes tienen que tener el criterio de bomberos primero antes de hacer la inversión. Ahora bien, tienen todo eso. ¿Cuáles son los volúmenes? Hay tres volúmenes. El primero es de 15.000 litros, 15 metros cúbicos, que está asociado a edificaciones o construcciones que tienen menos de 250 metros cuadrados de construcción. El segundo volumen es de 30 metros cúbicos o 30.000 litros, que está asociado a un rango o un área de edificación o construcciones que se pueda ver envuelta en incendio entre 251 y 500 metros cuadrados de construcción. Y el tercer volumen es el de 57 metros cúbicos o 57.000 litros,
que está asociado a construcciones o edificaciones o grupo de edificaciones que tienen más de 500 metros cuadrados de área constructiva. Entonces, esos son los 3 volúmenes. Los materiales de los tanques no están limitados, pueden ser plásticos, metálicos, de fibra de vidrio, de cemento, etcétera. Eso no hay problema. Y el agua no necesita ser potable, eso lo vimos, no se requiere que sea potable. Entonces, esa es la flexibilidad que da el tema de los tanques de reserva. Sí, sí, Mucho bueno, gusto. dice que quedó claro. Ah, No sé si alguien más quisiera participar, ya sea en ujú, vivo o hacer alguna consulta. Íbamos a tener un espacio de receso, pero en realidad como la presentación ya finalizó, entonces sería como el periodo de consultas antes de dar por ujú. finalizada igual la actividad. No, de mi parte, de la SAA San Antonio, agradecer la información, muy interesante, la verdad, ojalá pueda uno recopilar, para pasarla también a los otros miembros de la SAA, porque creo Ujú, que en mi SAA solo yo participé, ujú, entonces, ujú, si fuera posible, pues sería bonito que ellos sacar nosotros un ratito y escuchar nuevamente la información para que no quede solamente en mi persona. Muchas ujú. gracias. Claro, con mucho gusto. Igual ahí está el tema de la grabación para que la puedan circular, lo puedan ver. Y igual si les queda alguna duda, me pueden contactar. De ahí tenían el contacto al inicio, ¿verdad? Con mucho gusto, siéntanse en la libertad y me tienen un poco de paciencia, eso sí, porque ustedes ven que ahorita estoy con ustedes. Hace unas semanas estuve con la URAC del Caribe, son más de casi las 2.000 operadores, más el AIA, más todo, y yo veo todo el país en apoyo con las estaciones, ¿verdad? Entonces puede ser que cueste un poquillo conseguirme, pero el medio más fácil y más rápido es por correo. Y si hacen alguna llamada, sea que yo los pueda atender o los atienda alguno de los otros ingenieros, con mucho gusto ahí les aclara las dudas. Y si ya son casos muy específicos, ¿verdad? De un acueducto o demás, pues por correo ahí pueden solicitar una reunión y nos reunimos con mucho gusto y analizamos según la agenda. El caso particular que tengan. Ojalá si ya tienen un estudio técnico o si ya piensan hacer alguna inversión, con mucho gusto me solicitan ahí la reunión y la podemos ver de forma virtual, así, y me hacen la explicación y yo les doy todas las recomendaciones o me reúno con ustedes y el ingeniero o la empresa que ustedes tengan contratado para, para ayudarles. La idea es esa, poder ayudarles en el proceso y que esa inversión que ustedes vayan a hacer esté bien. Vamos a ver acá en el chat, dice don César Solís, mi pregunta es, ¿la inspección y los estudios para ubicación de hidrantes la hacen los bomberos de cualquier estación o hay algunos en especial? Ujú. Lo que son los estudios de ubicación y de prueba de hidrantes, ¿verdad? Eso lo realizan los bomberos o los compañeros operativos de la estación con cobertura en la zona. ¿Por qué? Porque recuerden que ellos son los que van a, en primera instancia, a atender el incendio que se pueda desarrollar ahí. Ellos conocen la zona, saben el historial, saben la población, saben qué tan confiable es el recurso, lo que vimos en la presentación. Entonces, ellos son los que van a ir a recopilar datos y eso es muy importante, es ir y recopilar datos, o sea, colocar los equipos, hacer las mediciones. Esos datos ellos se los llevan, los ingresan en el sistema y el sistema se encarga automáticamente de determinar si eso cumple o no cumple. No es que ellos ahí hacen el cálculo y les dice a ustedes, esto cumple, esto no cumple, está dando tanto. No, esperen el informe oficial, ¿verdad? Donde ustedes van a poder encontrar la información veraz, donde les va a decir si el caudal cumple o no cumple, cuánto fue lo que dio con el cálculo, ¿verdad? Entonces el bombero puede tener ahí una noción, una idea de si se está acercando o no el cumplimiento, pero
es simplemente ellos lo que hacen es el registro de esos datos, los ingresan al sistema y les hacen llegar, el sistema les hace llegar el informe a la dirección que ustedes mencionaron cuando hicieron la solicitud. Entonces, pero lo puede realizar, de hecho lo realiza cualquier bombero en de la estación con cobertura en la zona. Listo, bueno, tengo la manita levantada, don Adán Picado. Adelante, don Adán. Don Adán, no le escuchamos. ¿Me escuchan ahora sí? Sí, señor, ahí le escuchamos. Ok, la consulta es, no sé si explicó o no alcancé a escuchar ese detalle, es con respecto al caudal del hidrante, digamos, cada cuánto hay que medir el mismo y a quién corresponde eso. Vamos a ver, ahí se le cortó a don Adán. No sé si me repite la consulta. Sí, es, digamos, con respecto al caudal del hidrante, Ajá. ¿a quién corresponde hacer la medición? Ujú. Y cada cuánto hay que hacerle la medición, digamos, para saber si el caudal es el mismo, digamos, un año después o Ujú. 6 meses después. Eso, Ujú. ¿cómo funciona? ¿Cómo Excelente. se No, hace? muy bien. Muy buena pregunta. Vamos a ver, hay dos aristas para responder esa pregunta. Desde el punto de vista del cuerpo de bomberos, o sea, desde el lado de bomberos, las pruebas de hidrantes que se realiza, ¿verdad? Es la que le determina a usted si el hidrante cumple en caudal o no. Correcto, esa sería la primera. Esa prueba usted la pueden solicitar, ¿verdad? Se hace la prueba y ya ustedes tienen ese informe. ¿Cuándo deberíamos de volver a hacer otra prueba? Cuando ustedes hagan una mejora en el acueducto. ¿Por qué? Porque es claro que más bien con el pasar de los años cada vez va a haber menos agua. Entonces, como hay menos agua, más bien si antes no cumplía, ahora menos. Entonces, no vale, digamos, la pena mucho eh, estar probando los hidrantes cada mes o cada 6 meses o cada año, porque en realidad, si no hacemos una modificación en pro de mejorar la condición del acueducto, los hidrantes van a seguir en incumplimiento. Entonces, si ustedes inician con una primera prueba y ustedes dicen, quiero saber si estoy cumpliendo o no estoy cumpliendo con los hidrantes, le pido a bomberos que me los prueben. Bomberos me los prueban, me dan el informe y me dicen, ok, mira, de los 8 hidrantes que tengo, 4 sí cumplen y 4 no. Voy ahora sí con el estudio técnico o contratar la empresa para que me incluya y me analice cómo puedo hacer que esos hidrantes me cumplan. Ok, me hace las propuestas, me reúno con Manuel de bomberos y vemos si vale la pena o no vale la pena y qué podemos hacer. Ok, ahora sí, ya con eso vamos a hacer las mejoras. Pasamos a la construcción y una vez que pasamos a la construcción, implementamos todo, ya está funcionando, le voy a pedir a bomberos que vuelva a hacer las pruebas. Y ahora sí, verá, ya los 8 hidrantes y además los tanques que pusimos están cumpliendo. Esa es la lógica de las pruebas. ¿Por qué? Porque cada año no vale la pena probar los hidrantes si no se ha hecho una mejora. Ahora, ustedes pueden contratar empresas o ustedes mismos tener los equipos para hacer las mediciones. Algunos operadores, allá, empresas de servicios públicos de Heredia, algunas asadas, otras municipalidades compran los equipos y mantienen unas pruebas, ¿verdad? Por control propio del acueducto, de cómo están los caudales de los hidrantes y demás. Pero son los dos puntos de vista que se tiene en cuanto a los caudales. Muchas gracias. Mucho gusto. Nos dice la asada El Molino, que es de Cartago. Si para cambiar un hidrante de cabezote a uno multivalvular es necesario realizar nuevamente el estudio.
No, o sea, si ustedes ya les cambió el riesgo y ahora ya no, ya el hidrante de cabezote, con el ejemplo que les puse de la panadería, de un vecino se antojó de poner su pulpería a una panadería y ustedes ocupan cambiar el cabezote por el multivalvular, ahí simplemente ustedes proceden con el cambio. Eso no hay mayor cosa porque la ubicación y demás está exactamente igual, es nada más el tipo de hidrante el que está cambiando, o si ustedes de paso quieren cambiar ese hidrante del lado de la calle, porque antes se puso de ese lado, pero ahora les sirve tenerlo del otro lado, lo pueden hacer y cambiar ya el hidrante o moverlo 20 metros para allá porque ahí estaba muy cerca de un poste o lo que sea. Ese tipo de movimientos no afecta en nada la protección. ¿Por qué? Porque el hidrante va a existir, nada más que ahorita estaba de este lado de la calle y ahora está del otro o hacia un lado, pero el hidrante existe. Lo que no puede pasar es que ustedes nada más lo quiten y dejen ese sector sin protección. Eso sí no puede pasar. ¿Por qué? Porque ya están disminuyendo la protección en ese sector. Entonces, movimientos de ese tipo, unos cuantos metros para que ya no afecte una entrada a una cochera, un parqueo o algo, ese tipo de movimientos o lados de la calle y demás, eso no afecta, pueden hacerlo y no necesitan el criterio de bomberos, simplemente lo hacen, el hidrante está ahí, ya para el bombero es indiferente si antes estaba del lado izquierdo y ahora lo pusieron del lado derecho, pues cuando el bombero llegue a esa calle o a ese barrio va a decir, mira, cambiaron el hidrante de lado y ve, y pusieron un hidrante nuevo, ve, ahora es un multivalvular, excelente. Pero ya si cuando el bombero llega a ese caserío y dice, ¿dónde está el hidrante? Y ya el hidrante no está, o lo movieron y lo pasaron a 300 metros, 200 metros, y ahí ustedes bajaron el nivel de protección, ya no hay como proteger a esas caseríos, ese grupo de casas, y eso sí afecta. Y lo que dicen es que si sería necesario volver a hacer la inspección, luego de hacer ese cambio de hidrante, si es necesario solicitar inspección nuevamente o se puede dejar así. No, en realidad, digamos, si ustedes quieren hacer el cambio a multivalvular y hacerle una prueba para ver, porque nunca se había probado, era un hidrante muy viejo y ahora lo están cambiando, pues lo pueden solicitarle la prueba de hidrante para revisar instalación y además que ustedes ya tengan un valor de caudal y ver si le puede estar afectando o no, ¿verdad? Pero si es solo el cambio del hidrante, lo pueden realizar sin problema. Y si ya quieren por el análisis integral de su acueducto, claro que sí, o sea, pueden solicitarle la prueba al hidrante. Y obviamente esos detalles los especifican en la solicitud, ¿verdad? Ustedes dicen, bueno, se acaba de cambiar el hidrante de cabezote a multivalvular, se desea realizar la prueba, el análisis de la instalación. Entonces ya el bombero va orientado a ver eso y a decir, mira, sí, antes había un cabezote, ya se puso un multivalvular, ese tipo de cosas. Todo eso lo ponen en las observaciones de la solicitud. Ok, listo. Por acá hay como un comentario que dice, tal vez repasar el mantenimiento que se hace cada año al hidrante. Ujú. Lo que se hace es retirarle las tapas, limpiar las roscas, abrir el hidrante y dejar que por lo menos por un minuto saque agua para sacar cualquier sedimento que tenga y engrasar el vástago, ejercitarlo, o sea, abrirlo, cerrarlo, colocarle la grasa de grado vegetal y eso es lo que se le hace. Si requiriera pintura o está oxidado, ¿verdad? Limpiar maleza, ese tipo de cosas que son labores normales que ustedes tienen ya dentro de su operación de acueducto para una válvula, por ejemplo. Eh, es lo mismo el hidrante, o nada más que sí tienen que hacerlo si se dan cuenta que hace bomberos uso de uno de sus hidrantes en una emergencia, más que todo. Entonces van y le hacen eso y lo adelantan el mantenimiento. Si no, lo hacen de forma anual, pero es simplemente eso. O si está fugando, pues entonces ya ver por qué está fugando, cambiar algún empaque o alguna tapa o demás. O si ya del todo el hidrante no está funcionando, tienen que sustituirlo por uno nuevo. Bueno, don Adán, no sé si tendrá la manita levantada de la consulta anterior o si necesitaba hacer otra intervención. No, perdón. Ya estoy bien así, estoy claro. Bueno, perfecto. Dino, yo creo que de momento esas serían las consultas que hay acá en el chat. Ya les compartí en 2 ocasiones el registro para la asistencia, entonces ahí les agradezco que por favor lo completen.
y la grabación pues se les estará enviando posterior a finalizada la actividad. Entonces, bueno, no sé si por parte del ingeniero Manuel hay algo más que agregar, y si no, igual esto sería. No, no, excelente. Primero agradecerles el tiempo porque sé que todos ustedes hacen el esfuerzo, ¿verdad? Dentro de su diario que hacer, el reunirse y escuchar, digamos, el tema de hidrantes, ¿verdad? Entonces agradecerles el tiempo, es muy importante. Volverles a recalcar que el tema de hidrantes es un aspecto legal y técnico, pero que ustedes cuentan con un aliado que es bomberos. Ustedes no están solos en eso. Están y tienen el aliado técnico que es bomberos, entonces nos vamos a sentar las veces que sea necesario y analizar y que ustedes estén tranquilos y seguros de las inversiones que hacen y demás. El tema de hidrantes tiene que romper el paradigma de que es tabú y que es un tema prohibido y que qué miedo, porque si yo digo que voy a hacer tal cosa, bomberos me va a decir que no y entonces me va a enredar el asunto. No, no, más bien voy a decirle a bomberos de qué forma puedo irme ordenando y podemos llegar a cumplimiento. Ese es el asunto aquí. No es que salgan con miedo, es más bien que ustedes digan, pucha, qué importante es saber que esto tenemos que hacer algo, irlo trabajando y podemos consultarle a bomberos sin problema y nos va a ir ayudando. Entonces esa es la pieza fundamental y para eso son estas charlas. Agradecerle a Stephanie y los demás compañeros del LAIA estas iniciativas que son muy importantes, son los primeros aliados, los principales aliados para poder llegarle a cada uno de los operadores, ¿verdad? Y de ustedes, y que tengan ahí los contactos y vean al cuerpo de bomberos como ese aliado en este tema, que es muy interesante, tiene su grado o su complejidad, porque no es sencillo, ¿verdad? Pero es de que se puede lograr. Muchas asadas lo han logrado, asadas pequeñas, asadas grandes, están tranquilos, ya están trabajando, entonces vamos todos para ese mismo norte. Entonces, muchas gracias y que estén bien todos. Stephanie, ¿me comparte la lista, porfa, de la asistencia para Sí, el claro, con registro de mucho gusto. nosotros? Muchas Excelente. gracias. No, muchas No, a gracias. todos, muchas gracias por participar. Como decía Manuel, y nosotros somos aliados, ¿verdad? Lo que es Cuerpo de Bomberos, AIA, también en todo lo que es la prestación de servicio y pues el tema de hidrantes. Ellos son como la parte técnica, ¿verdad? Que muchas veces a nosotros las asadas nos dicen, pero ¿por qué ustedes dicen que hay que hacer el hidrante así? ¿O por qué ustedes dicen que tenemos que solicitar una inspección? ¿Por qué? Si el dinero es de nosotros como asada, no podemos nada más colocarlo donde nosotros pensamos que es. Y entonces, bueno, nosotros insistimos en que las cosas se tienen que hacer de esta forma, en que hay que solicitar la inspección, en que son fondos públicos, en que tenemos que administrar de la mejor forma los fondos públicos, y en el momento en que vamos a adquirir un hidrante y decidimos colocarlo, pues tenemos que tener la certeza de que lo que estamos adquiriendo es lo correcto, lo que va a necesitar el acueducto, la comunidad, y que no vaya a ser plata, ¿verdad? Dinero que al final se vaya a botar o a desperdiciar, ¿verdad? Entonces, se les insta a mantener ese contacto directo con la Oficina Regional Central Este, y nosotros de igual forma les vamos a colaborar en todo lo que necesiten, y no, estamos a sus órdenes. Más bien, muchas gracias por participar. Que tengan bonito día todos. Gracias, igualmente. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Feliz día, muchas Bueno, gracias. gracias. Muy importante. Muchas gracias, Dios los Un bendiga. gusto. Muchas gracias, lindo día.